Hoy te traigo historias que no vas a poder olvidar. Son reales, me las mandaron personas que siguen el canal. Algunas son rarísimas, otras directamente te revuelven el estómago. Contame en los comentarios cuál fue la que más te impactó. Empezamos ya. Hace varios años, cuando tenía 25 años, vivía con una de mis mejores amigas en ese momento. Nuestra amistad finalmente comenzó a disminuir, por lo que rara vez estaba en casa esa noche. Sin embargo, terminó quedándose en nuestra casa y luego se fue a la cama bastante temprano. Yo era mesero en ese momento, así que me quedé despierto hasta bastante tarde, generalmente viendo YouTube y fumando marihuana. Esa noche no fue diferente a cualquier otra, excepto por el hecho de que mis vecinos en realidad intentaron secuestrarme. Voy a darles algo de información sobre mi casa y mis vecinos. Vivíamos en una casa de 3 habitaciones, con 2 habitaciones y la cocina frente a los vecinos locos. Eran una pareja joven que vivía en una casa más pequeña. Constantemente venían a nuestra puerta pidiendo limosna. Normalmente estaría muy feliz de ayudar a un vecino, pero ellos pedían cosas absurdas, como que les llenáramos una vieja botella de Mountain Dew con agua porque había un cierre o algo así, además de cerveza. Una vez, literalmente, nos pidieron $1. Constantemente llamaban a nuestra puerta para pedir ayuda y cuando no respondíamos los veíamos sacando colillas de cigarrillos del cenicero o presionando sus globos oculares contra la mirilla de la puerta para ver si podían vernos. Era realmente extraño. Estaba fumando marihuana y viendo YouTube en mi sofá cuando escuché que llamaban a la puerta. Puse los ojos en blanco porque sabía exactamente quién era. Eran las 11 de la noche. Revisé la mirilla y efectivamente era el novio. Normalmente habría ignorado y seguido con mi vida, pero parecía que estaba en apuros, así que abrí la puerta para ver qué pasaba. Oye, solo quería venir y ver si filmarías mi compromiso. Le conseguí a mi novia un anillo. Lo tengo en mi bolsillo y necesito que me sigas a mi patio trasero y lo filmes por mí. Desconcertado, pero con curiosidad, le dije, felicidades, dame un segundo. Solo necesito ponerme los zapatos. Cerré la puerta detrás de mí y la aseguré rápidamente. Luego corrí a la habitación de atrás que daba a su patio trasero y miré por las persianas para ver la escena. Nada. Oscuridad total. No había absolutamente ninguna señal de decoraciones o algo parecido a una propuesta de matrimonio. Desperté a mi compañera de cuarto para contarle lo que estaba pasando. ¿Sí? No, me dijo. Ambos caminamos de regreso a la puerta, pero el novio comenzó a golpear con insistencia. Miré por la mirilla y no vi nada. Estaba realmente confundido, hasta que lo vi apartar su ojo rápidamente de la mirilla. Me di la vuelta y puse la espalda contra la puerta. Mi compañera de cuarto volvió corriendo desde su habitación con 2 perchas de alambre para defenderse. Nos aferramos a las perchas y nos apoyamos contra la puerta hasta que finalmente se fueron. Estábamos asustados, pero no queríamos exagerar. Decidimos salir por la puerta trasera, subirnos a su coche y dar una vuelta. Nuestros vecinos siempre dejaban la puerta de entrada abierta y no tenían persianas, así que era fácil ver dentro de su casa. Muy lentamente nos deslizamos en el coche y miramos hacia su sala de estar. Sentados en el sofá y mirando fijamente la pared estaban la pareja y un hombre mayor. Salimos a toda velocidad y nos quedamos en casa de un amigo esa noche. Nunca más volví a abrirles la puerta. Un día llegué a casa del trabajo y había una señora mayor estacionada en su entrada. Se acercó a mí cuando salí del coche y me preguntó si sabía dónde estaban los vecinos. Le dije que no los había visto en bastante tiempo y me dijo que ella era la dueña de la casa. Llevaban meses de retraso en el alquiler y finalmente los habían desalojado. Cuando entró a la casa, la encontró completamente destrozada. Agujas y basura por todas partes, agujeros en las paredes y literalmente excremento en el suelo. Le dije que lamentaba mucho que tuviera que lidiar con eso, pero que estaba feliz de que finalmente se hubieran ido. No estoy 100% segura de lo que estaba pasando esa noche, pero estoy muy contenta de no haber seguido al tipo al patio trasero. ¿Quién demonios sabe lo que realmente tenían planeado? Historia número 2. Antes de empezar la historia, quiero compartir algo de contexto. Soy una mujer de 26 años que desafortunadamente recibe mucha atención no deseada. Estoy casada y, en el momento de la historia, el hermano de mi esposo vivía con nosotros. Vivimos en casas adosadas de nueva construcción. Todos los vecinos se mudaron en la misma semana. En la casa adosada de al lado vivían una madre y su hijo, de entre 20 y 30 años. Junto a ellos vivía otra pareja joven, casada con la que nos hicimos amigos, ya que estábamos en el mismo grupo de edad. Esto pasó hace poco más de un año. Nos dimos cuenta de que la madre y el hijo tenían un invitado quedándose con ellos, pero no le dimos importancia. Una mañana, mientras paseaba a mi perro, comencé a oler cigarrillos. No le presté mucha atención, ya que mi cuñado fumaba justo enfrente de nuestra casa adosada. Cuando llegué al final del camino, escuché a alguien detrás de mí. Te ves muy hermosa hoy. Me giré y vi que era el tipo que se estaba quedando con mis vecinos. Me confundió, porque acababa de levantarme. Todavía estaba en pijama. Buenos días, me dijo. Buenos días,
respondí. Luego me preguntó si fumaba. Le dije que no, ya me estaba asustando, así que seguí caminando. Para cuando volví a casa, él ya se había ido. Le conté a mi esposo, pero no sabíamos mucho sobre el tipo. Mi esposo solo me dijo que tuviera cuidado. A la mañana siguiente, miré antes de salir para ver si el vecino espeluznante estaba afuera. No lo vi, así que salí a pasear a mi perro. Un minuto después, sentí a alguien detrás de mí. Miré a mi alrededor y ahí estaba él. Caminé más rápido para poner distancia entre nosotros. Cuando mi perro necesitó hacer sus necesidades, el vecino se acercó. Mi perro comenzó a ladrarle sin parar. Intenté alejarme, pero él me siguió. Me hizo sentir muy incómoda. Decidí regresar a casa. Cuando abrí la puerta de mi casa, lo vi en medio de la calle, dando puñetazos al aire. Cerré la puerta de inmediato. Llevé a mi perro a casa de mis padres antes de irme al trabajo. El resto de la semana solo sacaba a mi perro cuando mi esposo estaba en casa. No volvió a seguirme, pero cada vez que salía, él salía a fumar y me miraba. Mi cuñado, al enterarse de la situación, enfrentó a la madre del tipo y le dejó claro que si su hijo volvía a molestarme, habría problemas. Más tarde, un amigo me contó que el tipo era bipolar y esquizofrénico. Había acosado a otras mujeres, golpeado a una y amenazado con disparar en un hotel donde lo alojaron. Desde que mi cuñado habló con su madre, no he tenido más problemas, pero aún así no me siento segura en mi propia casa. Tengo muchísimas ganas de mudarme. Historia número 3. Soy mujer y esto me pasó hace 10 años, cuando tenía 13 años. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año y mi hermano 3. Así que visitábamos a mi padre en su casa móvil todos los fines de semana. Era el verano, antes de que empezara 8º grado, y estaba en la casa de mi padre con mi hermano durante el fin de semana. Mi padre tuvo que llevar a mi madrastra a una cita con el médico, que estaba a la vuelta de la esquina durante unas horas. Ya había hecho esto antes porque teníamos teléfonos móviles y nunca salíamos de casa, pues no teníamos amigos en casa de mi padre. Mi hermano es 2 años mayor que yo, así que se le consideraba el responsable. Teníamos una rutina. Cada vez que visitábamos a mi papá, nos levantábamos y tomábamos el desayuno a escondidas antes de que se levantara nuestra madrastra. Luego, veíamos una película en mi habitación y mi hermano jugaba a la Xbox en su habitación, que estaba justo al lado de la mía. Acababa de terminar de ver Life Free or Die Hard, cuando decidí vestirme y comenzar con mis tareas. La forma en que estaba configurada mi habitación tenía una litera enrollada, presionada contra las ventanas, así que mis pies quedaban mirando hacia la ventana y mi cabeza cerca de la puerta. El televisor estaba justo enfrente, así que solo había una pequeña área estrecha en el medio donde podía caminar o vestirme. Mi perro Chester estaba en la litera de abajo, acostado en el poco sol que entraba en mi habitación. Mientras terminaba de ponerme mi camiseta, noté que Chester se había instalado mirando hacia la ventana. Se movió lentamente hacia ella y luego comenzó a gruñir. Mi perro no era realmente tan intimidante y solo ladraba cuando estaba emocionado o cuando alguien llamaba a nuestra puerta, pero nunca lo había escuchado gruñir antes. Me puse alerta de inmediato, realmente insegura de lo que estaba pasando. Me pegué lo más que pude a la pared del fondo y luego miré por la ventana. No vi nada. Intenté calmarlo, pero acercarme a la ventana pareció solo volverlo aún más protector. Justo después de que me alejé, tuve esa sensación de que alguien me estaba observando. Cuando me giré, vi una mano derecha acercarse al cristal de mi ventana y luego detenerse justo antes de que la izquierda se uniera a ella. Me congelé en el lugar. Finalmente, apareció una cara que reconocí. Era mi vecino, el que vivía a 5 casas de la nuestra. Siempre me había dado escalofríos y supongo que mi intuición estaba en lo cierto. Estaba mirando alrededor de mi habitación cuando sus ojos finalmente se posaron en mí. Me dio una sonrisa realmente espeluznante y me hizo un gesto para que me acercara a la ventana. Solo negué con la cabeza y alcancé el bate de béisbol que tenía en mi pared. Mi perro se estaba volviendo completamente loco al ver a ese tipo mirarme, ahora gruñendo y abalanzándose sobre la ventana. El hombre intentó abrirla y fue entonces cuando grité por mi hermano. Creo que el hombre pensó que yo estaba sola en casa, porque el horror en su cara cuando mi hermano entró corriendo lo dejó claro. Se dio cuenta de que no podía hacerme nada. Salió corriendo por la calle hacia su casa, mientras mi hermano y yo le gritábamos desde el porche. Mi perro luchaba por intentar pasarnos para perseguirlo. Después de eso, mi hermano y yo nos sentamos en el sofá y hablamos de lo que pasó. Ambos estuvimos de acuerdo en que sería más inteligente nunca contarle a nuestro padre sobre esto y que nunca debíamos caminar cerca de su casa. Lo único que realmente lamento de este incidente es que nuestra otra vecina, con la que mi madrastra era muy cercana, fue atacada por él unos meses después. Sentí que, porque no dije nada, en realidad había permitido que sucediera. Por suerte, ella no salió herida, pero cuando le conté sobre el hombre y lo que hizo, me dio un abrazo y estuvo de acuerdo en que no era algo que decirle a mi padre, pero que ella lo manejaría. Supongo que lo hizo, porque 1 año después,
Él se fue y nunca lo volví a ver. Solo le conté a la madre de mi padre sobre el incidente cuando se mudó a la casa y yo ya tenía 21 años. Le dije que nunca le dijera a mi papá porque sabía cómo reaccionaría. Bueno, eso no pasó y más tarde, esa noche, mi papá terminó reprendiéndome por no haberle dicho. Le dije que si él hubiera sabido lo que había pasado, mis visitas de fin de semana habrían sido en prisión, porque probablemente habría ido a la casa del hombre y lo habría matado. Estuvo de acuerdo. Quería que le contara la historia completa a él y a mi madrastra. A pesar de lo mucho que ha pasado, todavía tengo mucho miedo de volver a verlo, que termine siendo un punto en un mapa cerca de mi casa, o que me despierte con él mirando por mi ventana. Debido a este evento, realmente me convertí en una persona muy paranoica. Cada vez que hay un pequeño sonido cerca de la ventana, cada vez que me estoy vistiendo, siempre estoy buscando algo para luchar por mi vida. Si no fuera por mi perro y el hecho de que cambié tan rápido, quién sabe lo que el hombre habría intentado hacerme o lo que habría visto cuando miró por mi ventana. A todos los que están ahí fuera, por favor, manténganse vigilantes y siempre confíen en su instinto. Historia número 4. Soy mujer y esto me pasó hace 10 años, cuando tenía 13 años. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año y mi hermano 3, así que visitábamos a mi padre en su casa móvil todos los fines de semana. Era el verano antes de que empezara 8º grado y estaba en la casa de mi padre con mi hermano durante el fin de semana. Mi padre tuvo que llevar a mi madrastra a una cita con el médico que estaba a la vuelta de la esquina durante unas horas. Ya había hecho esto antes porque teníamos teléfonos móviles y nunca salíamos de casa, ya que no teníamos amigos en la casa de mi padre. Mi hermano es 2 años mayor que yo, así que se le consideraba el responsable. Teníamos una rutina. Cada vez que visitábamos a mi papá, nos levantábamos y tomábamos el desayuno a escondidas, antes de que se levantara nuestra madrastra. Luego veíamos una película en mi habitación, mientras mi hermano jugaba a la Xbox en su habitación, que estaba justo al lado de la mía. Acababa de terminar de ver Live Free or Die Hard, cuando decidí vestirme y comenzar con mis tareas. La forma en que estaba configurada mi habitación tenía una litera contra las ventanas, de modo que mis pies quedaban mirando hacia la ventana y mi cabeza cerca de la puerta. El televisor estaba justo enfrente, dejando solo una pequeña área en el medio donde podía caminar o vestirme. Mi perro Chester estaba en la litera de abajo, acostado en el poco sol que entraba en mi habitación. Mientras terminaba de ponerme mi camiseta, noté que Chester se había incorporado. Mirando hacia la ventana, se movió lentamente hacia ella y comenzó a gruñir. Mi perro no era realmente intimidante y solo ladraba cuando estaba emocionado o cuando alguien llamaba a la puerta, pero nunca lo había escuchado gruñir así. Me puse alerta de inmediato, sin estar segura de lo que pasaba. Me alejé lo más posible hacia la pared del fondo y miré por la ventana. No vi nada e intenté calmarlo, pero acercarme a la ventana solo lo volvió aún más protector. Justo después de alejarme, sentí ese mal presentimiento de cuando sabes que te están observando. Me giré y vi una mano derecha acercarse al cristal de mi ventana, seguida por otra mano. Me congelé en el lugar. Finalmente, apareció un rostro que reconocí. Era mi vecino, el que vivía 5 casas más allá. Siempre me había dado escalofríos y, al parecer, mi intuición no estaba equivocada. Miró alrededor de mi habitación hasta que sus ojos se posaron en mí. Me sonrió de una forma espeluznante y me hizo un gesto para que me acercara a la ventana. Solo negué con la cabeza y alcancé el bate de béisbol que tenía en mi pared. Mi perro se volvió completamente loco al ver a este hombre mirándome, gruñendo y abalanzándose contra la ventana. El hombre intentó abrir la ventana y fue entonces cuando grité por mi hermano. Creo que él pensó que yo estaba sola en casa, porque el horror en su rostro cuando mi hermano entró corriendo lo delató. Se dio cuenta de que no podía hacerme nada y salió corriendo por la calle hacia su casa. Mi hermano y yo le gritamos desde el porche, mientras mi perro intentaba zafarse para perseguirlo. Después de eso, nos sentamos en el sofá y hablamos sobre lo que había pasado. Ambos estuvimos de acuerdo en que sería más inteligente no contarle a nuestro padre sobre esto y que nunca debíamos caminar cerca de la casa de ese hombre. Lo único que realmente lamento de este incidente es que otro vecino, muy cercano a mi madrastra, fue atacado por él unos meses después. Sentí que, al no decir nada, había permitido que sucediera. Por suerte, ella no salió herida, pero cuando le conté lo que había pasado, me abrazó y estuvo de acuerdo en que no era algo que decirle a mi padre, pero que ella lo manejaría. Supongo que lo hizo, porque 1 año después, él se fue y nunca lo volví a ver. Solo le conté la historia
historia completa a la madre de mi padre cuando ella se mudó a la casa y yo ya tenía 21 años. Le pedí que no le dijera a mi papá porque sabía cómo reaccionaría. Bueno, eso no pasó. Más tarde esa noche, mi papá terminó reprendiéndome por no haberle dicho. Le expliqué que si él hubiera sabido lo que había pasado, mis visitas de fin de semana habrían sido en prisión porque probablemente habría ido a la casa del hombre y lo habría matado. Me dijo que tenía razón y que quería que le contara la historia completa a él y a mi madrastra. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, todavía tengo miedo de volver a verlo. Me aterra que termine siendo un punto en un mapa cerca de mi casa o que me despierte con él mirando por mi ventana. Este evento me convirtió en una persona muy paranoica. Cada vez que escucho un sonido cerca de la ventana o cuando me estoy vistiendo, siempre estoy buscando algo con que defenderme. Si no fuera por mi perro y el hecho de que reaccione rápido, quién sabe lo que ese hombre habría intentado hacerme o lo que habría visto cuando miro por mi ventana. A todos los que están ahí afuera, por favor, manténganse alerta y confíen siempre en su instinto. Historia número 5. Tengo 20 y pocos años y soy mujer. Me mudé sola por primera vez hace unos 2 años. Realmente no he tenido mucho contacto con mis vecinos y siempre me he sentido un poco incómoda debido a que nadie aquí parece preocuparse por los demás. Si algo raro pasara, literalmente nadie se daría cuenta ni investigaría para asegurarse de que estoy bien. El año pasado noté a un hombre que paseaba constantemente a su perro en el área de césped detrás de mi casa. No era algo inusual, pues es un espacio común. Su perro era adorable y a mi gato le gustaba jugar con él a través de la puerta de vidrio de la parte de atrás. Un día, el perro corrió hacia mi porche, feliz y buscando caricias. Fue la primera vez que hablé con su dueño, a quien llamaremos Mark. Parecía un tipo decente y nos llevamos bien. Empezamos a vernos con frecuencia, ya que yo fumaba y él sacaba a su perro constantemente. En poco tiempo, pasábamos más de 1 hora hablando después del trabajo. Le di mi número y estaba feliz de tener un amigo en el complejo. Sin embargo, rápidamente noté que estaba muy interesado en algo más. Le dejé claro que no quería una relación ni amigos con derechos, pero él insistía en el tema hasta el punto de irritarme. Desde el primer día intentó meterme en su casa y, cuando eso no funcionó, intentó meterse en la mía. Siempre decía que no. Un día salió con una botella de vino y 2 copas, insistiendo en que debía probarlo. Me di cuenta de inmediato de que el sello estaba roto y que la botella estaba llena hasta el borde. Se sirvió un vaso, pero en medio de la conversación lo derramó por completo en la hierba. Me dijo que ahora me tocaba a mí beber. Me negué. Se sirvió otro y volvió a derramar. Todo esto me hizo sentir incómoda. Después de que Mark derramara la segunda copa de vino, insistió en que debía beber yo. Ya me sentía incómoda, así que me negué de nuevo y traté de cambiar de tema, pero él no dejaba de presionarme. Me di cuenta de que era mejor salir de ahí, así que fingí que tenía que hacer algo en casa y me despedí. A partir de ese día, comencé a evitarlo. Cuando lo veía paseando a su perro, me quedaba adentro o salía por otro lado. Sin embargo, él parecía haber notado mi cambio de actitud. Empezó a enviarme mensajes con más frecuencia, preguntándome por qué ya no pasaba tiempo con él. Al principio, respondía con excusas amables, pero cuando siguió insistiendo, simplemente dejé de contestar. Entonces, las cosas se pusieron raras. Una noche, estaba en mi habitación cuando escuché ruidos en la puerta de vidrio trasera, como si alguien estuviera tocando suavemente. Me asomé y vi una silueta. Mi corazón se aceleró. Me acerqué sigilosamente y con mucho cuidado, corrí un poco la cortina. Era él. Estaba parado afuera, en la oscuridad, mirando hacia adentro. Mi primera reacción fue congelarme. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Había estado espiándome. No quería que supiera que lo había visto. Así que me alejé lentamente de la ventana y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con seguro y me quedé en silencio. Después de un rato, revisé por la mirilla de la puerta de entrada. No había nadie, pero cuando volví a mirar por la puerta de vidrio trasera, todavía estaba ahí. Decidí llamar a un amigo para que viniera, pero justo cuando levanté el teléfono, escuché cómo se alejaba corriendo. No dormí bien esa noche. Después de eso, dejé de salir por la parte de atrás de mi casa y mantuve todas las cortinas cerradas. Ya no fumaba fuera y trataba de regresar a casa cuando había suficiente gente en el complejo. Las cosas parecieron calmarse por un tiempo, hasta que un par de semanas después, alguien llamó a mi puerta de entrada. Miré por la mirilla y ahí estaba él. No abrí, esperé un rato, tocó de nuevo y luego se fue. Pensé que tal vez había entendido la indirecta, pero no fue así. A los pocos días, encontré marcas en la ventana de mi habitación, como si alguien hubiera intentado abrirla. Fue la última señal de alarma que necesité. Llamé
Llamé a la administración del complejo y reporté lo que estaba pasando. No tenían muchas opciones, pero dijeron que lo vigilarían. También decidí contarle a un vecino con el que tenía algo de confianza, por si acaso. Después de eso, Mark desapareció. No sé si se mudó, si alguien le advirtió que estaba bajo observación o si simplemente decidió dejarme en paz, pero nunca volví a verlo. A veces, cuando salgo por la puerta trasera, aún siento escalofríos, como si alguien estuviera observándome, pero al menos, por ahora, estoy segura. Historia número 6. Soy una mujer de 32 años y mi nombre es Cara. Todo comenzó hace unas 2 semanas, cuando me mudé a mi nuevo apartamento. Ya estaba instalada y todo, porque vivo sola, así que realmente no tenía muchas cosas que desempacar. Más tarde ese día, agarré mi bolso y las llaves para ir a trabajar. Estaba caminando hacia mi auto cuando vi que alguien comenzaba a acercarse a mí. Era una mujer que parecía tener entre 45 y 55 años. Era muy obvio que era fumadora. También se veía muy privada de sueño, delgada y frágil, y tenía bolsas en los ojos que parecían empeorar cuanto más las miraba. «Hola, te extraño. ¿Debes ser la nueva vecina?», dijo la anciana, con una voz extremadamente dañada por años de fumar. «Sí, me mudé aquí hace 3 días», respondí lo más educadamente posible. Entonces, noté que tenía algo en sus manos, lo cual escondió detrás de ella. Parecía muy emocionada de mostrarme qué era. Cuando se dio cuenta de que lo vi, eso pareció emocionarla aún más. Tenía una gran sonrisa en su rostro. Era horrible. Sus dientes estaban desiguales y podridos. Le faltaban piezas y sus encías parecían haber estado sangrando más temprano en el día. Sus labios también estaban ampollados y secos. Me asustó muchísimo. «Quiero que conozcas a alguien», me dijo. Luego me mostró lo que escondía detrás de ella. Su nombre es Jambalaya. Era una muñeca de aspecto muy extraño, que se parecía un poco a un coco. Gracias. Encantada de conocerla», dije. Solo le dije lo que probablemente quería escuchar para evitar cualquier drama. También tenía que terminar la conversación pronto, antes de llegar tarde al trabajo. «Lo siento, pero tengo que ir a trabajar. La veré luego, señora», dije en tono de disculpa. «No hay necesidad de ser formal conmigo. Puede llamarme Emma», dijo. Justo antes de entrar en mi auto, asentí en respuesta. Me subí, lo encendí y luego salí del estacionamiento. Miré por mi espejo retrovisor por una fracción de segundo y vi que esa mujer estaba mirándome fijamente mientras mecía esa muñeca realmente rara. Concluí que probablemente estaba bajo la influencia de algo, a juzgar por su actitud y su mirada. Historia número 7. Después del trabajo, estaba manejando a casa alrededor de las 5:05 de la tarde. Cuando entré al estacionamiento, la vi. Estaba sentada en medio de la carretera, jugando con Jambalaya. «¿Qué demonios está haciendo?», murmuré para mí misma, en completo shock. Mientras pasaba junto a ella, me vio en mi auto y me dio una sonrisa siniestra y podrida. Le devolví la sonrisa, haciendo mi mejor esfuerzo para mantener la compostura. Aparqué y salí de mi auto. «Por favor, no vengas aquí. Por favor, no vengas aquí», repetí en mi mente mientras caminaba hacia la entrada. Evité el contacto visual lo mejor que pude, pero terminé mirándola porque la escuché decir «no» y cantar algo. «Jambalaya, Jambalaya, Jambalaya», cantaba con una voz baja y espeluznante. Cantaba muy despacio y repetía el nombre de la muñeca una y otra vez. Caminé un poco más rápido y, justo antes de entrar, miré hacia atrás para ver si seguía cantando. Pero no, estaba de pie, sosteniendo esa muñeca en una mano y la otra sobre su corazón. Estaba visiblemente molesta por alguna razón. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante lo que parecieron horas. Luego rompí mi trance, articulé una disculpa y entré a mi apartamento sin mirar atrás esta vez. Tan pronto como entré, cerré la puerta. Emma realmente me asustó y no quería estar más cerca de ella. No es que fuera hostil ni nada, pero realmente me daba escalofríos. Dejé mis cosas, entré a mi habitación, encendí las luces, me dejé caer en la cama y suspiré. Luego me levanté y comencé a limpiar mi desorden. Caminé hacia la ventana, un poco asustada de lo que podría ver. A nadie. Estaba realmente aliviada. Una parte de mí esperaba que Emma me estuviera mirando desde mi ventana. Me desperté en un momento realmente incierto. Miré hacia mi mesita de noche en busca de mi teléfono y me di cuenta de que eran las 4:30 de la mañana. Traté de averiguar por qué me había despertado. Encendí la luz de la mesilla de noche porque estaba completamente despierta por alguna razón. Era desconcertante. No entendía qué estaba pasando. Mientras estaba acostada en mi cama, comencé a escuchar ruidos de golpeteo realmente extraños y me congelé. Siempre escucho historias de miedo y me he vuelto un poco paranoica. Así que empecé a asustarme. No sabía si debía levantarme a ver qué pasaba o simplemente quedarme en mi cama y esperar a que se detuviera. El golpeteo se detuvo después de aproximadamente 1 minuto. Luego solo escuché movimientos y algo así, como un susurro. En este punto, definitivamente, me estaba asustando, pero no sabía qué hacer. De repente, todo quedó en silencio durante unos 5 minutos. Todavía tenía demasiado miedo de levantarme y entonces mi puerta principal se cerró de golpe. Fue tan fuerte que salté de la cama de inmediato, mirando en cada habitación, tratando de averiguar qué demonios acababa de pasar. No vi nada. El último lugar que revisé fue el baño. Miré en la ducha y había algo allí, pero
no era un humano. Y en ese instante me di cuenta de quién había estado en mi apartamento. Era la muñeca. No tengo idea de por qué Emma entró en mi apartamento solo para dejar esa estúpida muñeca en mi bañera. No tiene ningún sentido. Y todavía no entiendo por qué lo hizo. Después de esto, me di cuenta de lo loca que realmente era esta mujer y lo peligrosa que podía ser. ¿Cómo pudo entrar en mi apartamento? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Qué estaba haciendo aparte de dejar una muñeca en mi bañera? Más tarde esa mañana, miré por todo el apartamento tratando de averiguar cómo había entrado. Después de unos 10 minutos de búsqueda, noté que la ventana del baño no estaba cerrada con llave. Me sentí tan estúpida. Ahora sabía cómo había logrado entrar. Y seguramente salió por la puerta principal porque era más fácil. Fui a hablar con el administrador del apartamento y el personal. Les expliqué todo lo que había estado sucediendo y cómo posiblemente me mudaría pronto debido a esta persona loca que vivía al lado. Afortunadamente, entendieron mi situación y dijeron que hablarían con Emma. Me ofrecieron el alquiler del próximo mes, gratis, si me quedaba. Acepté la oferta. Me había mudado recientemente y realmente no tenía mucho dinero en ese momento. Una semana después, no había pasado nada más. Entonces, escuché que Emma había sido arrestada y posiblemente enviada a un pabellón psiquiátrico. El administrador intentó hablar con ella sobre lo sucedido y ella confesó haber entrado en mi apartamento. Luego, se puso furiosa, negó todo, tuvo un ataque de nervios y se desquitó con él. Se volvió agresiva. La arrestaron. Tengo que admitir que la noticia me hizo feliz. Ya no tenía que preocuparme por ella. Tiré esa muñeca y decidí seguir adelante con mi vida. Después de todo ese infierno, nunca quiero volver a pasar por algo así. Historia número 8. Hace unos 6 o 7 años, mi familia de 9 se mudó a esta nueva casa, más cerca de la ciudad. Yo tenía entre 14 y 15 años, así que estaba prácticamente empezando mi primer año de secundaria. Realmente no sabíamos mucho sobre el vecindario, excepto que estaba justo al lado de una gran iglesia católica, como bien cerca. La iglesia está tan cerca que en realidad puedes verla desde el patio y luego caminar hasta ella en un par de minutos desde la casa. Así que pensamos que era un vecindario realmente agradable y tranquilo. Bueno, una mañana me estaba preparando con mis hermanos para ir a la escuela. Nuestro vecino, en ese momento, era un poco raro. Realmente no sabíamos mucho sobre él, pero odiaba que tuviéramos perros que ladraban mucho. 2 pastores alemanes blancos que habíamos rescatado hace unos años. Hubo un par de veces en las que nos amenazó con dispararles, lo que nos llevó a regalarlos porque teníamos miedo por su seguridad y la policía no haría nada al respecto. Solo había visto al vecino 1 o 2 veces. Era un tipo de aspecto muy rudo. Supongo que tendría unos 40 años y era muy delgado. Parecía como si hubiera consumido metanfetamina o algo así. De todos modos, fui el primero en salir por la puerta esa mañana. Caminé hasta el auto que estaba en la entrada y me quedé de pie a solo 1 metro de la carretera mientras esperaba a los demás. La única otra persona afuera era mi hermana de 12 años, que estaba detrás de la puerta en ese momento. Mientras caminaba de un lado a otro al final de la entrada, el vecino apareció de repente, manejando por la carretera a gran velocidad, pero comenzó a reducirla cuando me vio. En ese entonces, yo no sabía todo sobre él. No tenía idea de lo espeluznante que era este tipo. Solo lo veía como un vecino más. Mis padres nunca nos habían explicado por qué tuvimos que regalar a nuestros perros. Y yo era un niño muy ignorante y despistado. El hombre redujo la velocidad, se detuvo a solo unos metros de donde estaba y me sonrió. Luego sacó una bolsa de plástico que parecía tener algo dentro y estaba embolsada varias veces. Me dijo que era para mi hermano pequeño, a quien le gustaba jugar al baloncesto. Teníamos un aro en el patio. Le pregunté qué había en la bolsa y me dijo que era una pelota de baloncesto. De inmediato sentí una sensación enfermiza en el estómago. No sabía por qué, pero el presentimiento que tuve me hizo sentir increíblemente incómodo. Me pidió que me acercara para recoger la bolsa y dársela a mi hermano, pero dudé. Si realmente era solo una pelota de baloncesto, ¿por qué tenía tantas bolsas alrededor? Le pregunté si podía lanzármela en su lugar. Justo en ese momento, mi hermana entró corriendo a la casa y le dijo a mi mamá que había alguien afuera conmigo. Cuando el hombre vio que mi hermana se iba, comenzó a salir de su auto. Antes de que pudiera decir algo más, mi mamá salió por la puerta principal y se quedó parada en el porche, preguntándole al vecino qué estaba haciendo. Sin decir nada, él simplemente se subió a su auto y salió disparado por la calle. No puedo imaginar qué habría pasado si mi hermana no le hubiera contado a mi mamá o si ella no hubiera estado afuera para ver lo que sucedía. Todavía me da escalofríos. Hasta el día de hoy. Nunca volvimos a verlo después de eso. Se mudó unos meses después.
Historia número 9. Mi familia vivía en un vecindario de casas adosadas en el sur de Florida cuando yo era adolescente. Cuando nos mudamos, conocimos al presidente de la asociación de propietarios. Parecía un tipo muy agradable. Lo llamaremos Jeff. Vivíamos justo al lado de él y a menudo lo veíamos caminando afuera. Nos saludaba a mí y a mis hermanos menores. Durante los primeros meses nos encantó el vecindario. Conocimos a otras personas que vivían allí e incluso Jeff nos invitó a una barbacoa. Poco después, las cosas comenzaron a cambiar. Escuchamos de algunos vecinos con los que nos habíamos hecho amigos que Jeff los había estado acosando. Esperaba hasta que estuvieran cuidando las plantas afuera de su casa y encendía los aspersores. Los seguía mientras paseaban a su perro y parecía intentar grabarlos en secreto con su teléfono. Nos quedamos impactados. En las siguientes semanas, Jeff parecía centrar su atención en mí y mis hermanos. Se acercaba a mis hermanos menores mientras jugaban afuera y les decía lo lindos que eran. Incluso le preguntó a mi hermano menor si quería salir a caminar con él por el vecindario. Se volvió cada vez más espeluznante hasta el día en que ocurrió mi historia. Yo estaba paseando a mi perro por el vecindario justo después del anochecer. Mis padres nos habían ordenado que nos mantuviéramos alejados de Jeff y su casa, así que tomábamos un camino más largo para evitarlo. Estoy acostumbrado a escuchar sonidos de los vecinos, sus mascotas o sus autos. Sin embargo, mientras caminaba, seguía escuchando pasos desde el otro lado del edificio. Caminaba solo. Cada vez que llegaba a un hueco entre los edificios, miraba hacia el otro lado y no había nadie. Siendo el adolescente curioso que era, me giré y caminé hacia el otro lado. Los pasos se detuvieron. Llegué a la esquina del edificio, miré hacia el pasto del otro lado y allí estaba él, parado cerca del borde del edificio, con su teléfono apuntándome. Era Jeff. Él solo se rió y se quedó allí. Me había estado grabando todo este tiempo. Me di la vuelta y corrí en la dirección opuesta, todo el camino de vuelta a mi casa. Podrías pensar que ese habría sido el final, pero no lo fue. Al día siguiente, me subí a mi bicicleta para ir al supermercado. Mientras pedaleaba por el vecindario, vi el auto de Jeff entrando a la comunidad. En lugar de girar en dirección a su casa, giró hacia mí. Iba en la dirección opuesta a su casa. Empecé a conducir más rápido, temiendo que intentara decirme algo. Su auto se acercó y me di cuenta de que ya no estaba en el lado derecho de la carretera. Estaba avanzando lentamente hacia mi lado, como si intentara atropellarme. Nos miramos a los ojos y él me sonreía. Conduje mi bicicleta hasta la acera. Justo cuando su auto pasó a solo un pie de golpearme, se inclinó fuera de la ventana y soltó la risa más fuerte y maníaca que he escuchado en mi vida. Después de ese día, fuimos al juzgado y obtuvimos una orden de alejamiento en su contra. Nunca fue arrestado, aunque hubo casos en su contra por acosar a otros niños del vecindario. Tengan cuidado cuando se muden a un nuevo vecindario. Nunca se sabe quién podría estar viviendo al lado. Historia número 10. Viví en las afueras de Memphis, Tennessee, durante unos 8 años en un complejo de apartamentos realmente agradable. Vivía completamente solo. Un día noté que algunos vecinos nuevos se habían mudado frente a mí en otra unidad. Eran dos tipos que parecían recién graduados de la universidad, ya que tenían una bandera universitaria colgada en su patio. Uno de ellos, en particular, comenzó a observarme. No sé cuánto tiempo me estuvo mirando antes de que lo notara, pero un día, mientras caminaba hacia mi buzón, lo vi corriendo hacia su patio, mirándome fijamente. Tenía una sonrisa burlona en el rostro, como si estuviera tratando de no reírse. No había nada gracioso en lo que hacía. Lo estaba tomando en serio. Más tarde, cuando regresé a casa con las compras y las descargaba del auto, sentí que también me observaba. Trabajaba en un casino, en el turno de noche, y un día pagué un premio gordo a un hombre que se parecía mucho a él. Desde entonces, este tipo me miraba de una manera extraña, como si me guardara rencor. Lo más inquietante fue que, de alguna manera, sabía en qué turno trabajaba y en qué casino. Un día decidí tomarme la noche libre. No sé por qué lo hice, pero sentí un gran alivio por tener una noche extra para descansar. Justo a la hora en que normalmente salía para ir a trabajar, alguien llamó a mi puerta. Estaba viendo la televisión, la apagué por completo y apagué también las luces para poder ver y escuchar claramente quién demonios estaba afuera de mi puerta, llamando a esa hora sin previo aviso. Miré por la mirilla. Era el tipo de enfrente. Estaba parado allí con una sudadera con capucha sobre la cabeza y una mirada espeluznante en los ojos. Nunca le abriría la puerta a nadie por la noche, pero si hubiera ido a trabajar como de costumbre, no habría dudado en abrir la puerta en lo que podría haber sido mi última noche con vida. Parecía un criminal. Esperaba que intentara hacerme algo siniestro. Gracias a Dios, después de un rato, simplemente se fue. Lo más extraño es que, una semana después, el tipo se mudó y dejó ese apartamento. Casi parecía como si todo hubiera sido un producto de mi imaginación, como si nunca hubiera sido real, pero lo fue y sigue dándome escalofríos.
Historia número 11. Un poco de historia sobre esta historia. Esto ocurrió en su antigua casa, que está ubicada en una calle sin salida, y frente a su casa no hay más que bosques. Las personas que vivían allí antes solían cultivar marihuana en el bosque directamente enfrente de la casa, así que en realidad todavía quedan un par de plantas. Tengo 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana gemela. Ese día todos estábamos jugando afuera como siempre, y mi hermano, que en ese momento tenía 8 años, y yo, que tenía 7, decidimos tener una de nuestras aventuras en el bosque. Dejamos a nuestros otros 2 hermanos en el patio mientras íbamos al bosque. Todos estábamos muy familiarizados con estos bosques, porque básicamente era nuestro patio de recreo mientras crecíamos, así que sabíamos cómo movernos por allí con bastante facilidad. Mi hermano, a quien llamaré B, tomó la iniciativa y comenzó a caminar por un sendero que siempre seguíamos. Notamos una planta de marihuana, pero realmente no pensamos mucho en eso, debido a lo que mencioné antes. Pronto comenzamos a notar que había más y más, en una especie de línea recta. Como los niños inteligentes que éramos, comenzamos a seguir esa línea de plantas. De repente, escuché a B decirme: «¡Para! ¡Mira hacia allá!». Vimos una casa blanca muy grande, con una cerca torcida que la rodeaba. Nunca habíamos visto esa casa en todos nuestros años, explorando el bosque. Después de mirarla por un rato, escuchamos una puerta crujir al abrirse. Nos agachamos detrás de unas plantas, con el corazón en la garganta, y vimos a un viejo cascarrabias salir con una camiseta blanca sucia y pantalones cortos blancos también sucios. Luego, lo escuchamos gritar: «¡Ey! ¿Qué están haciendo aquí?». Zrenia. Nos dimos cuenta de que llevaba algo, pero no pudimos verlo bien. Recordamos lo que nuestra madre nos enseñó viendo programas de crímenes, y supimos que era hora de salir de ahí. Comenzamos a correr, y los primeros segundos fueron un poco borrosos por la adrenalina. Todo se volvió claro cuando escuchamos disparos. El hecho de que los escuchamos golpear las plantas justo a nuestro lado nos hizo correr aún más rápido. El anciano gritó algo más, pero ya estábamos demasiado lejos para escuchar. Cuando finalmente regresamos, sin aliento, nuestros otros 2 hermanos nos preguntaron qué había pasado. Les explicamos todo y quisieron volver a verlo, pero los convencimos de que no lo hicieran. Tampoco le dijimos nada a nuestra madre, porque no habríamos vivido para contarlo si lo hacíamos. Planeamos regresar al día siguiente con armas, es decir, palos gigantes, para ver la casa de nuevo. Lo que todavía me persigue hasta el día de hoy es que seguimos exactamente el mismo rastro con las mismas plantas, pero nunca encontramos la casa de nuevo. Buscamos y buscamos, pero nunca la encontramos. No hay explicación de por qué desapareció, pero espero que ninguna otra persona la haya encontrado, o a ese hombre espeluznante. Historia número 12. Esto pasó cuando estaba en la escuela primaria. Mi hermano y mi madre habían emigrado a Canadá unos años antes de este incidente. Nos mudamos a un apartamento de alquiler que estaba ocupado principalmente por nuevos inmigrantes. Un día, mientras esperábamos el ascensor, una mujer y su hija discapacitada se acercaron y esperaron con nosotros. Hablaban farsi, un dialecto de Afganistán, no de Irán, de donde éramos nosotros. Esto llamó rápidamente la atención de mi madre, quien se emocionó al encontrar a alguien que hablaba su idioma y vivía cerca. Comenzaron a hablar, y era evidente que la hija no podía hablar ni comunicarse mediante lenguaje de señas debido a sus graves discapacidades. Mi madre y ella se encontraron varias veces en el edificio y en el vecindario. Con el tiempo, la mujer reveló que había un hombre que, según ella, acosaba a su hija. Era un padre soltero, con una hija un poco mayor que yo. Los conocía a ambos y hasta cuidé a su perro algunas veces. La hija nos había contado que sus padres se divorciaron y su padre obtuvo la custodia. Una noche, mi madre y yo llegamos a casa y salimos del ascensor. Cuando nos encontramos con la mujer, nos invitó a celebrar el cumpleaños de su hija. Aunque no quería ir, mi madre sintió que era grosero rechazar la invitación, así que fuimos. Al llegar, noté algo inquietante. La casa estaba oscura, con solo una pequeña luz nocturna encendida. No había muebles, y en el centro de la sala había un mantel con algunos platos, tenedores y un pastel casero. Nos sentamos, pero de repente sonó el teléfono de mi madre, lo que sobresaltó a la mujer. Se apresuró a la sala y le dijo a mi madre que pusiera el teléfono en silencio, porque él no debía saber que estaban en casa. Sentí un escalofrío. Mi madre preguntó de quién hablaba, y la mujer comenzó a contar cómo el hombre de abajo las acosaba. Golpeaba el techo con una escoba, susurraba a través de su puerta, y una vez había intentado persuadir a su hija para que saltara desde el balcón. Mi madre le preguntó por qué no lo denunciaba, y la mujer dijo que temía que él las matara. Unas semanas después, dejaron de aparecer. Una mañana, vi cartas pegadas por todo el edificio. Eran de la mujer, explicando su miedo. El último párrafo
dijo, decía que había sido violada por un demonio mientras dormía y que ahora él las había encontrado. Finalmente, la administración y la policía intervinieron. La mujer sufría de esquizofrenia y su hija, que pensábamos que tenía 14 a 16 años, en realidad tenía 30. Había sido aislada toda su vida, sin atención médica ni escolarización. Fue una historia aterradora y triste que siempre recordaré. Historia número 13. Ahora soy una mujer de 32 años, pero en el momento en que tuvo lugar esta historia, tenía 13. Una noche me estaba quedando en la casa de mi amiga, a quien, para el bien de esta historia, llamaré Kate. Vivía en un vecindario muy sospechoso que estaba a solo unas millas de su escuela secundaria. Su mamá era madre soltera y trabajaba hasta tarde, así que teníamos toda la casa para nosotras. Su madre había dejado la casa llena de comida chatarra y nos permitía ver películas a la carta tanto como quisiéramos. Como todavía estaba soleado, decidimos dar un paseo por el estanque y el parque a solo un par de cuadras de su casa. Mientras regresábamos a una o dos casas de distancia, un auto se nos acercó por detrás. No reconocía a la persona que conducía, pero mi amiga Kate sí, dijo que era su vecino de al lado, Andy. Andy, si mal no recuerdo, parecía mucho mayor, tal vez de unos 50 años. Tenía una especie de barba canosa y llevaba una gorra de béisbol. Disminuyó la velocidad de su auto y preguntó qué haríamos esa noche. Kate, sin pensarlo mucho, le dijo que íbamos a tener una pijamada, que probablemente llamaríamos a broma a algunos niños de la escuela y que veríamos películas de terror. Andy solo rió entre dientes y nos sonrió, pero incluso siendo una niña de 13 años, realmente no me gustó la forma en que sonrió. No conocía a ese hombre y me sorprendió que mi amiga le diera tanta información, pero supuse que lo conocía mejor que yo. Andy nos dijo en voz baja, bueno, está bien, el auto de tu madre no está en la entrada, así que supongo que está trabajando hasta tarde otra vez, ¿eh? Kate, con su tono amistoso de siempre, pero completamente inconsciente, respondió, sí, tiene el turno de noche otra vez, así que tendremos la casa toda para nosotras esta noche. Andy le devolvió esa misma sonrisa espeluznante y dijo, está bien, chicas, diviértanse en su pequeña fiesta de pijamas y no se metan en muchos problemas esta noche. Luego pasó junto a nosotras y estacionó su auto en su entrada. Mientras caminábamos hacia la casa de Kate, lo vimos entrar a la suya sin dejar de mirarnos. Una vez dentro, le pregunté sobre su vecino y le dije que me daba escalofríos. Kate dijo que estaba de acuerdo en que era algo espeluznante, pero que no creía que fuera peligroso. Ella siempre fue más confiada y despreocupada, mientras que yo solía ser más cautelosa y paranoica. Pasamos la noche haciendo pizza, comiendo bocadillos, viendo películas y chateando con algunos amigos en AIM. Alrededor de la medianoche o incluso la 1 de la mañana, la madre de Kate aún no había llegado a casa y nos estábamos quedando dormidas en nuestros sacos de dormir en la sala de estar. El televisor seguía encendido, reproduciendo alguna película de terror de fondo, cuando de repente Kate lo silenció, bajó la voz y me dijo, creo que vi la luz de detección de movimiento encenderse y apagarse en el patio trasero. Se levantó silenciosamente para mirar por la ventana. Me acerqué de puntillas y le pregunté si veía algo. No vio nada, pero poco después la luz se encendió otra vez. Intentamos ver afuera, pero no distinguíamos nada. Kate decidió bajar al sótano para ver mejor por la ventana de allí. Descendimos con cuidado, sin apagar las luces, por si acaso lo que fuera que estaba afuera nos veía. No sé por qué Kate se lo estaba tomando tan en serio ahora, siendo normalmente la más tranquila. Tal vez las películas de terror nos habían puesto paranoicas. En el sótano había una gran ventana junto a la puerta que daba al patio trasero. De repente, la luz de detección de movimiento se encendió y pudimos ver un poco. Luego, oímos que la puerta del patio trasero empezaba a traquetear. Ambas saltamos y gritamos. La ventana de la puerta tenía persianas, así que no podíamos ver quién estaba del otro lado, pero alguien intentaba abrir la puerta. Por suerte, estaba cerrada con cerrojo, pero el miedo nos paralizó. Kate agarró un bate de béisbol que estaba sobre un sofá y se acercó a la puerta. Le susurré que mejor nos fuéramos y llamáramos a su madre o a la policía, pero Kate, siempre la más valiente, levantó con cuidado una esquina de las persianas. Vimos que la puerta seguía agitándose. Cuando levantó más la persiana, ahí estaba, su vecino Andy. Ambas gritamos. Andy levantó las manos en el aire y exclamó, vaya, está bien, chicas, no voy a hacerles daño, solo quería ver si estaban bien. Es muy tarde y creí ver a alguien corriendo en su jardín. Kate y yo nos miramos. Sabíamos que estaba mintiendo. Él era quien intentaba entrar en la casa. Kate le gritó que mejor se largara o llamaría a la policía. Solo quería ver cómo estaban porque sabía que estaban solas en casa, repitió él. Volvió a agarrar el pomo de la puerta y nos pidió que la abriéramos. En ese momento le tiré del brazo a Kate y le dije que llamara al 911. Ella le gritó que llamaríamos a la policía inmediatamente si no se iba. Andy nos miró fijamente con una expresión que nos heló la sangre. Luego, sin decir más, se alejó.
alejó y corrió hacia su patio trasero. Kate y yo subimos las escaleras a toda velocidad. Justo cuando llegamos arriba, su madre entraba en la casa. Nos preguntó qué hacíamos en el sótano y, frenéticamente, intentamos explicarle lo que había pasado con Andy. Su madre se sorprendió, pero no creyó que fuera suficiente para llamar a la policía. Dijo que, como técnicamente no había entrado ni nos había hecho daño, probablemente no podrían hacer nada. Kate y yo seguíamos asustadas y queríamos que su madre lo denunciara, pero ella insistió en que no valía la pena. Afortunadamente, no volví a ver a Andy las pocas veces que regresé a casa de Kate. Poco después, ella y su madre se mudaron. No sé qué pretendía Andy esa noche, pero estoy muy contenta de que nunca lo descubrimos. Historia número 14. Ahora soy una mujer de 25 años, pero cuando me mudé por primera vez a mi apartamento, solo tenía 21 o 22 años. El complejo de apartamentos en el que vivía era muy tranquilo en su mayor parte. Muchas familias jóvenes y personas mayores vivían allí. Además, estaba en una comunidad de campos de golf en mi ciudad natal, que era una ciudad pequeña con una tasa de criminalidad bastante baja. Cuando me mudé, no conocía a los vecinos de mi izquierda, pero aproximadamente 2 años después de mi contrato de arrendamiento, se mudó una pareja de mediana edad. Nunca supe sus nombres, pero de alguna manera el esposo sabía el mío. No era difícil, ya que las personas mayores de la comunidad son muy conversadoras. Y, seguro, alguien lo había mencionado. Soy una persona muy intuitiva y generalmente puedo detectar cuando alguien no es de fiar. Desde el principio, el esposo me dio vibraciones extrañas, aunque al principio no hizo nada fuera de lo normal. Simplemente era una corazonada que tenía cada vez que estaba con su esposa. El esposo la cortaba a menudo e intentaba hablar en su lugar. Me parecía muy raro. Un año después, mi novio se mudó conmigo. En Nochebuena, sufrió una lesión cerebral traumática al caerse de un carrito de golf. No se le permitió conducir durante 6 meses, así que yo fui la encargada de llevarlo y traerlo del trabajo. Mi novio es un adicto al trabajo y trabaja mucho, por lo que generalmente estaba solo en casa hasta las 10 o 11 de la noche. Este vecino, extraño de al lado, supo que mi novio tenía una lesión cerebral traumática y no podía conducir. Al parecer, se dio cuenta de que estaba sola la mayoría de las noches y decidió empezar a hacer cosas para incomodarme. Recuerdo una instancia que aún me da escalofríos. Una noche llegué a casa de la tienda, o después de estar con un amigo. Me senté en el auto, en el estacionamiento, jugando con mi teléfono. La puerta estaba cerrada, como siempre, porque soy paranoica. Estaba a punto de apagar el auto y entrar cuando miré a mi derecha y vi a mi vecino parado en la galería del edificio, justo enfrente del mío. Eran tal vez las 9 p.m., así que asumí que estaba paseando a su perro o sacando la basura. Reanudé mi juego en el teléfono, pero decidí mirarlo otra vez. No se había movido. Estaba parado en la galería, con la luz detrás de él, así que solo veía su silueta, pero estaba segura de que era él. Siempre me enseñaron a mirar fijamente a las personas que me hacían sentir incómoda, así que lo miré directamente. Él retrocedió un poco y se apartó de mi vista. En ese momento me sentí un poco asustada, pero decidí quedarme dentro del auto y no salir. Fue hasta que mi novio me llamó para que lo fuera a recoger del trabajo. Bajé el brillo de mi teléfono para que no me viera claramente y cuando miré hacia afuera vi que él estaba caminando desde el otro lado del complejo, completamente al otro lado de nuestro edificio. No estaba paseando a su perro ni llevaba la basura, así que supe que no era eso lo que estaba haciendo. Caminó por la acera, justo frente a mi coche. Se detuvo y me miró fijamente, como si me estuviera mirando al alma, y me hizo un gesto con la mano, como un signo de paz, pero realmente era más como una forma de señalarme. Después, siguió caminando hasta su camioneta de trabajo, que estaba estacionada a 3 lugares de mi auto. No había otros coches entre los nuestros. Agarró algunas bolsas de supermercado vacías de su camioneta. Se tomó un tiempo inusualmente largo para hacerlo. Luego, regresó por donde vino. Se detuvo justo frente a mi coche otra vez. Me miró fijamente y luego continuó. Vi cómo se detenía varias veces entre mi auto y nuestro edificio de apartamentos. Cada vez se giraba para mirarme. El olor de ese momento me daba escalofríos en la espalda, así que de inmediato le envié un mensaje a mi novio para avisarle que el vecino extraño estaba siendo un pervertido y que sentía que estaba tratando de asustarme a propósito. Mi novio llegó y ambos estábamos muy nerviosos por el comportamiento de ese vecino. Cuando llegamos a casa, mi novio dejó algo en el auto, así que regresó rápidamente al coche. Mientras me acercaba a la puerta principal para abrirla, mi vecino espeluznante se acercó y me saludó usando mi nombre otra vez. Nunca me había presentado con mi nombre, así que supuse que algún otro vecino lo había mencionado. Sin embargo, me asustó mucho después de esa interacción. Hay muchas otras cosas que este tipo hizo antes y después de esa noche que me dieron escalofríos. Mi novio
novio me acompañó al contenedor de basura y a la lavandería del lugar, porque yo estaba demasiado asustada para ir sola. Él es más ingenuo que yo, pero no tan ingenuo como para descartar estos incidentes como algo inocente. Después de esa noche, las cosas no mejoraron. El comportamiento extraño del vecino se intensificó. Cada vez que pasaba por mi auto, siempre parecía estar observándome, incluso en momentos en los que no lo esperaba. No era un comportamiento normal de vecino. Siempre tenía una manera extraña de mirar, como si estuviera esperando algo o deseando hacerme sentir incómoda. Una noche, poco después de los eventos del estacionamiento, llegué a casa con mi novio y mientras estacionábamos, vimos al vecino de nuevo. Esta vez, al otro lado de la calle, estaba parado junto a su camioneta y cuando nos vio, levantó la mano en un gesto como si quisiera saludar, pero al mismo tiempo, su mirada era tan fija y tan penetrante que me hizo sentir como si estuviera acechándonos. En ese momento, el miedo que sentí fue aún más intenso que la primera vez. Decidí hablar con el administrador del complejo de apartamentos para informarle sobre el comportamiento extraño del vecino. Le expliqué que no solo estaba haciendo cosas raras, sino que también nos estaba observando constantemente. El administrador me escuchó, pero como era de esperarse, me dijo que no había mucho que se pudiera hacer, ya que el vecino no había cometido un crimen concreto, pero me aconsejó que, si volvía a suceder algo raro, no dudara en llamar a la policía. Lo que más me molestaba era que sentía que estaba siendo perseguida, y esa sensación me mantenía alerta en todo momento. La inseguridad y el miedo crecieron dentro de mí. Después de varios meses de vivir con esta constante sensación de incomodidad, decidí que era hora de mudarme. Mi novio y yo encontramos una casa fuera de la ciudad, en una zona más tranquila. Fue un cambio bien recibido, ya que la tensión y la paranoia que habíamos vivido en ese complejo de apartamentos ya eran demasiado para soportar. Afortunadamente, no volvimos a tener problemas con ese vecino después de mudarnos, pero nunca olvidaré lo inquietante que fue vivir con esa sensación constante de ser observada. El tiempo pasó y aunque los recuerdos de esa experiencia siguen siendo vívidos, me siento mucho más segura ahora. Sin embargo, esa experiencia me enseñó a ser más cautelosa y a confiar en mis instintos. Nunca más me permitiré ignorar las señales de que algo no está bien, como lo hice en esos primeros días. Historia número 15. Mientras escribo esto, siento que ni siquiera puedo pintar la imagen de lo jodidamente espeluznante que realmente fue. Quiero decir, tal vez realmente estaba exagerando, pero mi instinto en ese momento me decía que algo andaba mal. Esta historia me sucedió cuando era un niño de 13 años. Vivía en una casa antigua construida en la década de 1980. Cuando nos mudamos por primera vez, conocimos a un vecino, llamémoslo Bob, por razones de privacidad. Él había traído un pastel como regalo de bienvenida. Le agradecimos y luego hablamos de lo generoso que fue, dado el hecho de que nunca antes habíamos recibido un pastel de un vecino. Avanzaron un par de meses y comenzó a volverse cada vez más extraño. Por ejemplo, empezó a aparecer en mi parada de autobús por la tarde, a pesar de que ni siquiera tenía hijos. Se lo dije a mis padres, pero simplemente lo ignoraron, asumiendo que tenía una buena razón para estar allí. Comenzó a mostrar más interés en mí y en mis hermanos, llamémoslos Nathan y Gabe. Nathan es mi hermano mayor y tenía 14 años, y Gabe, mi hermano menor, tenía 12. Pronto empezó a tocar a nuestra puerta y a pedir cenar con nosotros. Mis padres habían empezado a pensar que era un poco extraño y comenzaron a decir que tal vez tenía problemas mentales o algo así. Les dije que eso no era excusa y que realmente me estaba haciendo sentir insegura, pero mis padres lo ignoraron, diciendo que estaba exagerando. Se fueron de viaje de aniversario, dejándome a mí y a mi hermano solos en casa. El día transcurrió como siempre, con las miradas raras ocasionales del vecino espeluznante, pero aparte de eso, fue bastante normal. Llegaron las 8 p.m. y luego a las 9 p.m. Gabe estaba dormido, dejándonos a mí y a Nathan despiertos. Nathan estaba en su habitación, que resultaba estar al otro lado de la casa. Poco después, alrededor de las 10 de la noche, escuchamos un golpe en la puerta. Pensé que era extraño, ya que eran las 10 de la noche, en una noche de escuela. Terminé ignorando la puerta porque realmente no tenía ganas de abrir. Me levanté para responder con pereza, lo sé, pero los golpes se hicieron más persistentes. Finalmente, me levanté y me dirigí a la puerta, deteniéndome allí mismo. Lo que escuché decir al vecino fue: sé que estás solo en casa. Vi a tus padres irse esta mañana. Me tiré al suelo y me arrastré hasta la habitación de Nathan. Le dije lo que estaba pasando. Dije lo mismo que él: llámame a la policía. Pero él rechazó rápidamente la idea, porque no estaba haciendo nada. Solo tocó la puerta y dijo que deberíamos acampar en su habitación hasta que se fuera. Acepté y me acosté en el suelo de su habitación. Luego, recordamos que probablemente también deberíamos ir a buscar a Gabe, así
Así que nos dirigimos a la habitación de Gabe, que, por supuesto, tenía que estar justo al lado de la puerta principal a la que nuestro vecino había estado llamando antes. Llegamos a Gabe y lo despertamos. El vecino no parecía estar en la puerta porque ya no lo oíamos. La curiosidad me venció y miré a través de la mirilla, algo muy típico de una película de terror, pero lo hice de todos modos. No vi nada al principio. Cuando mis ojos sugirieron la mirilla, vi los ojos del vecino mirándome fijamente. Luego grité y le grité a mi hermano que llamara a la policía. Él hizo exactamente eso, pero aunque el vecino me escuchó gritar y llamar a la policía, ni siquiera pareció importarle. Luego comenzó a arrojar su cuerpo contra la puerta. Corrí hacia mi hermano y el operador del 911 nos dijo que mantuviéramos la calma y nos escondiéramos en una habitación sin ventanas y con una muy buena cerradura. Elegimos el baño. Mientras nos escondíamos allí, pudimos escuchar la puerta y luego se rompió cuando el vecino entró en nuestra casa. Comenzó a buscar en la planta baja y luego comenzó a subir las escaleras. Apagué las luces del baño, ya que eso sería un claro indicio de que estábamos escondidos allí. Mi corazón, de repente, dio un vuelco cuando se detuvo justo frente a la puerta del baño y luego dijo: sé que estás ahí. Intentamos calmarnos y cubrirnos la boca y él comenzó a golpear la puerta con la mano. Sabíamos que probablemente esto era el final para nosotros y todos nos abrazamos fuerte y comenzamos a llorar. Por suerte, escuchamos las sirenas de la policía a lo lejos. El vecino se detuvo y salió corriendo de la casa, entrando en la suya. La policía nos dijo que saliéramos y los dirigimos a la casa del vecino. La policía confrontó al vecino y terminó llamando a nuestros padres, quienes inmediatamente corrieron a casa después de este evento. Finalmente, terminamos mudándonos un par de meses después. Esta es una historia que nunca deja de ponerme la piel de gallina, no por lo aterradora que fue, sino porque sabía que el vecino definitivamente podría haber derribado la puerta antes de que llegara la policía. ¿Por qué no lo hizo? No tengo idea, pero lo que sí sé es que era un gran pervertido y espero que se pudra en la cárcel por el resto de su vida. Historia número 16. Esto sucedió hace 9 años. Terminé una relación de 4 años y luego me mudé a un edificio antiguo en el centro de París. Tuve que comenzar todo de nuevo desde cero. Bueno, cometí el error de dejar que mi exnovia se quedara con muchos de mis muebles: la cocina, el refrigerador, los bolígrafos, la cafetera, etc. En ese momento trabajaba como camarero, así que solo podía permitirme un apartamento de una habitación en un edificio de viviendas sociales. Era muy viejo y apenas estaba limpio, pero al menos tenía un techo. Las primeras 2 semanas no pasó nada, pero rápidamente comencé a escuchar a alguien hablando por la noche. Era como murmullos. Básicamente decía: vete y muere ya. Cuando miré por la puerta aguda, vi a un tipo flacucho, sin camisa, sonriendo y arañando la puerta con su dedo. Esto se convirtió en algo cada 2 o 3 noches. Venía y me amenazaba a través de la puerta o cantaba canciones con una voz muy infantil. Pensé en abrir la puerta y preguntarle qué diablos quería, pero tenía miedo de que tuviera un cuchillo o algo, ya que no podía ver sus manos mientras miraba por la mirilla. Lo que realmente me sorprendió es que actuaba con total normalidad cada vez que me lo topaba durante el día, y de hecho negaba ser el que hacía esto por la noche. Incluso me enojé con él por eso, pero parecía genuinamente no entender de qué demonios estaba hablando. Un día llegué a casa con una chica que había conocido en un bar en el que estaba trabajando. Por alguna razón, ella se fue durante la noche y volví a dormir. El murmullo comenzó de nuevo, solo que esta vez se sintió muy cerca. Abrí los ojos solo para presenciar al vecino flacucho, ahora dando cabezazos contra la pared y cantando lo que sonaba como una mezcla entre cantos religiosos y también una canción de cuna en cámara lenta. Honestamente, estaba totalmente paralizado por el miedo. Intenté comunicarme con él, pero solo estaba sonriendo y terminó saliendo del apartamento solo. Decidí que ya era suficiente y finalmente llamé a la policía. Se lo llevaron. Resultó que este tipo tenía esquizofrenia y lo pusieron en un hospital psiquiátrico. Aparentemente, se había escapado del hospital hace 2 meses. Inicialmente, lo enviaron al pabellón psiquiátrico después de golpear con una pala la cabeza de un cartero, dejándolo en coma. Lo hizo sin ninguna razón en absoluto. Nunca lo volví a ver y me mudé 2 años después de eso. Historia número 17. Así que, en el momento de esta historia, tenía alrededor de 11 o 12 años y soy mujer. Recientemente me había mudado a un nuevo vecindario. Teníamos un vecino a la derecha de nosotros que pronto conoció a mi madre. No sé cómo ni cuándo, pero ella me lo presentó. Desafortunadamente, apenas podía recordar nada de eso, excepto que su casa olía mucho y que vivía con su madre. Pronto comencé a ir más seguido para ayudar a limpiar un poco. No hice ninguna limpieza profunda, solo cosas simples. Comenzó a pedir
pedirme que fuera a limpiar y sucedía mucho más a menudo. Empezó a atraernos a mí y a mi hermano con pizza y alitas, aunque de manera más frecuente de lo que esperaba que alguien comprara pizza. También solía atraernos con paletas y un columpio que estaba en su patio trasero. Sé que esto puede parecer un comportamiento amistoso, pero siento que se estaba acercando demasiado a nosotros. Un día estaba nevando y hacía mucho viento, como una ventisca. Estaba sola afuera en mi patio delantero, haciendo un muñeco de nieve, solo mirando alrededor. Una de las ventanas de su dormitorio daba al patio delantero y nuestras casas estaban muy cerca. La nieve ventosa comenzó a disminuir y fue entonces cuando lo noté parado en su ventana, mirándome con una expresión realmente emotiva. Incluso cuando lo miré, él simplemente siguió mirándome. Comencé a preguntarme cuánto tiempo estuvo mirando. Otra ocurrencia que fue un poco extraña fue cuando estaba en mi dormitorio haciendo algo. Creo que me estaba cambiando y simplemente caminando alrededor. Nuestras ventanas estaban enfrentadas al costado de nuestras casas. Vi, posiblemente, una silueta parada en su ventana, con las persianas cerradas. Luego, rápidamente, fui a cerrar las mías y seguí con mi día. Finalmente, nos mudamos no mucho después y supuestamente mi mamá descubrió que él estaba enviando mensajes de texto a un chico de 15 o 16 años. No estoy muy segura de los detalles ni de si lo atraparon, pero siempre me pareció muy inusual. Historia número 18. Soy una mujer de 25 años y acabo de comprar mi primera casa en diciembre de 2019 en el oeste de Michigan. El vecindario es tranquilo y seguro, lo cual me agradó, ya que vivo sola con mi perro para hacerme compañía. Tener un título en trabajo social y haber hecho prácticas recientemente en la cárcel del condado me ha vuelto un poco hastiada en lo que respecta al crimen local y al lado oscuro de la civilización en general. He conocido a bastantes vecinos de los alrededores, muchos de los cuales son mayores y todos parecen agradables, pero por supuesto, siempre hay un vecino chiflado que tiene que arruinarlo todo. Aproximadamente un mes después de mudarme allí, llamaron a mi puerta. Abrí y había un hombre de entre 50 y 60 años esperando allí. Cuando abrí la puerta, se presentó. Lo llamaremos John. John tenía barba, era un poco corpulento y olía mal de cigarrillos, pero en general parecía un tipo bastante normal para su edad. Me dijo que vivía a unas pocas casas de distancia y que me había dado la bienvenida al vecindario, además de que era un buen manitas. Así que, si alguna vez necesitaba algo, podía avisarle. Le di las gracias y pensé que era bueno saber que tenía a alguien a quien acudir en caso de emergencia. Me preguntó si vivía con alguien y le dije que no, que era solo yo. Me pareció un poco extraño que preguntara, pero pensé que solo estaba siendo paranoica cuando terminó la conversación. John dijo, ¿sabes que eres una chica realmente hermosa? Sí, muy hermosa. Y me sonrió. Le devolví la sonrisa y le di las gracias, aunque escalofríos me recorrieron la espalda después de que se fue. Pensé en su comentario por un tiempo. Si hubiera sido 1 o 2 décadas mayor, podría haber sonado como algo más lindo que un hombre mayor podría decirle a una mujer más joven, pero la forma en que lo dijo me pareció bastante extraña. A medida que pasaban los meses, nos saludamos casualmente como suelen hacer los vecinos, pero no volví a hablar directamente con él hasta hace unas pocas semanas, casi un año después de nuestra primera conversación. Estaba rastrillando hojas en el patio delantero y tenía a mi perro atado a un árbol para que pudieran tumbarse al sol y mirarme. Mi perro, que se llama Newton, es una raza mixta de tamaño mediano, de lo que creo que es un border collie y algún tipo de pastor. Lo conseguí de un refugio local cuando era solo un cachorro. Es una verdadera monada y es muy gentil y tranquilo conmigo, pero puede ser bastante protector y no siempre es el más cariñoso con los machos con los que no está familiarizado. Mientras rastrillaba las hojas, John se acerca en su cortadora de césped y comienza a cortar el lado sin terminar de mi césped. Estaba un poco molesta porque estaba en medio de aprender a cuidar las hojas de otoño por primera vez, pero no dejé que esto se notara y simplemente continué terminando mi parcela. Después de que terminó, se bajó de la cortadora de césped y caminó hacia mí y Newton golpeaba la cola, pero era evidente que también estaba un poco nervioso. John y yo hablamos un momento y le di las gracias. Se gira hacia Newton y extiende su mano. Newton cuele su mano y comienza a gruñir un poco mientras intento callarlo. John procede a darle una palmada en la cara en un gesto juguetón. No es un movimiento inteligente fingir que se golpea a un perro que está visiblemente inseguro de ti. Newton luego estalla en un episodio de ladridos nerviosos. Avergonzada y sin querer molestar a los otros vecinos, intento consolar a Newton y, para mi sorpresa, este hombre adulto se pone de rodillas en posición de niño justo enfrente de Newton y realmente comienza a gemir como un perro. Miré con incredulidad, rezando para que nadie más estuviera viendo este momento horriblemente incómodo que estaba teniendo lugar
lugar. Mis ojos rápidamente se mueven a cada casa circundante en busca de testigos y luego se detienen en una mujer que nos observa atentamente desde el lado de la cerca de John. John finalmente se levanta del césped y me contó sobre sus propios perros y que también vive con su exesposa en su sótano. Entró en todo tipo de detalles sobre su matrimonio y cómo no funcionó porque a él le gustaban las fiestas y ella era más hogareña. Supuse que su exesposa era la mujer que nos había estado observando en Irak desde su jardín antes de que se fuera, aunque me había dicho que se mudaría en primavera, pero que estaría cerca en el próximo invierno para hacer una bola de nieve en mi entrada si quería por $50 cada vez que le dijera que se lo haría saber, aunque pensé que $50 era un poco caro para una entrada tan pequeña. Después de esta conversación, lo volví a ver la semana pasada cuando saqué mi basura. Lo vi por el rabillo del ojo saludándome desde su entrada, pero lo ignoré porque no quería invitarlo a conversar ya que me iba a trabajar pronto. Mientras caminaba de regreso a mi garaje, lo escuché gritar «¡Hola!», así que no tuve más remedio que girarme y saludarlo rápidamente con la mano y asentir. Aparte de todo el lloriqueo como un cachorro triste, en general me dio escalofríos y hoy, más temprano, mi impresión de que era un completo raro se reforzó. Estaba paseando a Newton por la última hora de la tarde y empecé a palear rápidamente cuando me encontré con la casa de John, esperando que no estuviera afuera. Pero por supuesto que sí, ya que siempre casualmente parece estar afuera cuando yo estoy. Me gritó «¡Hola!» mientras salía rápidamente de su garaje y yo, muy a regañadientes, me detuve junto a su buzón y lo saludé. Me rompí la muñeca y balbuceó. Miré para ver que su muñeca derecha estaba enyesada. «Oh, no, ¿cómo pasó eso?», Zrenia pregunté. «No lo sé», John dijo. Me preguntaba cómo una persona podía no darse cuenta de cómo se rompió un hueso. Supongo que solo soy viejo. Probablemente tenga la misma edad que tu padre, ¿verdad? Sí, probablemente bastante cerca, respondí. Luego hizo lo de siempre, donde habla de cosas que no me importan en absoluto, como sus nuevas gafas y cómo también estuvo en el ejército, así que pudo obtener equipo gratis de la BFW. Le tendió la mano a Newton de nuevo y tuve que recordarle que a Newton no le gustaban mucho los hombres que no conocía tan bien. Se ofreció a conseguir Newton un hueso, pero me encogí de hombros. La idea no me atraía, no queriendo realmente prolongar su conversación. ¿Sabes que se supone que nevará un poco el fin de semana?, John dijo. Sí, oí unos 15 centímetros, respondí brevemente. Detesto las conversaciones triviales y soy realmente horrible fingiendo interés en temas como el tiempo. Sí, bueno, te haré una bola de nieve en la entrada si quieres. Hago la entrada de Margie ahí, en esa casa marrón. John luego dijo, mientras señala al otro lado de la calle. Oh, sí, dijiste que serían unos $50, ¿verdad? Zrenia pregunté. Sabes que me equivoqué la última vez que hablamos de eso. Podríamos llegar a algo, tal vez 25 o lo que puedas pagar. Sé que los tiempos son difíciles por la pandemia y todo eso. O en su lugar, sabes que podríamos tontear o algo así. John tartamudeó. Me quedé un poco callada por un momento, solo tratando de procesar su propuesta, y pensé que no había forma de que lo hubiera escuchado correctamente o que lo hubiera dicho de manera sexual. Sí, te lo haré saber, supongo, dije nerviosamente. Entonces, ¿tienes novio?, Zrenia John preguntó. No, respondí inmediatamente. Me di una patada mental por no decirle que sí. Soy una mentirosa terrible, aunque no me sale de forma natural, lo cual puede ser un fastidio en este tipo de situaciones donde podría ser útil. Bueno, ¿quieres una?, Zrenia preguntó John. No, realmente, respondí riéndome de la incomodidad. Oye, por cierto, gracias por saludarme el otro día. Eso fue muy amable de tu parte. Estaba tratando de llamar tu atención y no pensé que me vieras. Sí, no hay problema, dijo John, preguntándome por qué un saludo significaba tanto para él. John comenzó a hablar de otra cosa y, para ser honesta, no recuerdo realmente lo que dijo porque estaba tan absorta en tratar de averiguar su motivo detrás de sus últimos comentarios que terminé diciéndole que tenga un buen día y comencé a alejarme. Así que sí, solo avísame sobre la nieve que sopla. Si no puedes darme dinero en efectivo, podemos tontear y lo contaría como incluso. Dijo desde atrás de mí, confirmando sus intenciones. Sí, no sé sobre eso, dije sarcásticamente, sin girarme en su dirección mientras continuaba hacia casa. Bueno, no es gran cosa, dijo John de una manera extrañamente amigable. No respondí y el resto del camino a casa me enojé, enojada por no haberle dicho que tenía novio o que se alejara de mí, enojada por lo indiferente y directo que fue y asumiendo que había una mínima posibilidad de que yo estuviera dispuesta a prostituirme, básicamente por un trabajo de pala de 40 minutos, enojada porque ahora me siento incómoda dentro y fuera de mi primera casa por la que he trabajado tan duro, enojada porque tantas mujeres jóvenes, así como hombres, se ven en situaciones similares o mucho peores. Estoy segura de que habrá más en esta historia, ya que creo que intentará limpiar mi entrada este fin de semana sin que yo siquiera le pida ayuda, pero por ahora solo voy a dormir con un cuchillo junto a mi cama. También voy a invertir en algunas persianas para mi habitación que da a la dirección y realmente espero
Espero que todavía se mude en la primavera, como dijo que lo haría. Historia número 19. Mis padres nacieron en 1952. Su primera hija, mi hermana Janie, nació a principios de 1958. La historia tiene lugar a principios de 1959. Mi padre estaba de viaje de negocios y yo no nacería hasta muy tarde, en 1960. Así que mi madre y mi hermana pequeña estaban en casa en ese momento y ambas estaban teniendo ataques muy fuertes de gripe. Mi madre decide llamar a su madre para que venga a ayudarla. Era en medio de la noche. Mi madre, mi padre y mi hermana vivían en la ciudad de Nueva York, Manhattan, y la abuela vivía en Queens, Flushing. Mi madre llama a su madre y le pide que tome un taxi y vaya a la ciudad. La abuela dice, claro, está bien, pasa suficiente tiempo para que la abuela llegue. Mi madre, entonces, oye un extraño sonido de arañazos en su puerta principal. Está un poco asustada y dice, mamá, ¿eres tú? Si eres tú, ¿por qué no tocas el timbre? Srenia, no hubo respuesta, solo más arañazos. Ahora mi madre está realmente asustada, pero pregunta una vez más, mamá, ¿eres tú? Si no obtengo una respuesta ahora mismo, llamaré a la policía. Luego, más arañazos en la puerta. Como te puedes imaginar, mi madre contesta el teléfono y marca. Supongo que a finales de los años 50, solo la operadora, ya que todavía no había 911. Hola, mi nombre es señorita O'Donnell. Alguien está arañando mi puerta principal y no contestan cuando les pido que se identifiquen. La operadora dice que enviarán un coche. La policía llega rápido y encuentra fuera de la puerta a un hombre muy mayor, en pijama y descalzo. También era vecino y vivía en otro piso con 2 de sus hijas. Tenía algún tipo de senilidad o Alzheimer y había salido de alguna manera. Su único delito fue tratar de encontrar el camino a casa. Es honestamente un poco triste cuando lo piensas. Tuvo mucha suerte de haber hecho ping a la puerta de mi madre para intentar entrar. En cualquier otro apartamento, nadie lo habría oído. Estaba descalzo y hacía un solo dígito afuera, en pleno invierno, como a las 3 de la mañana. Sus hijas bajaron al día siguiente y le agradecieron a mi madre por salvarlo. Él se disculpó profusamente porque su padre la molestó. Historia número 20. Soy una mujer de 24 años que vive con mi hermana de 23 años y nuestro pastor alemán. Vivimos en un parque de casas rodantes realmente malo en un pueblo rural de Alabama. Los drogadictos son bastante comunes en nuestra área y es un hecho bastante conocido que a mi propietario realmente no le importa alquilarles, lo cual realmente apesta. No me gusta particularmente tener vecinos sospechosos como este, pero este es el único lugar que podemos permitirnos y generalmente nos mantenemos alejados. La historia tuvo lugar hace aproximadamente una semana. El calor y la humedad realmente habían comenzado a aumentar y, como era de esperar, nuestro aire acondicionado ya no funcionaba. Nuestro propietario no lo iba a arreglar, así que tuvimos que comenzar a levantar todas las ventanas y dejar todas las puertas abiertas. Sin embargo, si sabes algo sobre el calor y la humedad en Alabama, sabes que esto no hace ninguna diferencia. Alrededor de las 6 de la tarde, la otra noche, recibí una llamada de mi propietario haciéndome saber que nos traerá un aire acondicionado de ventana al día siguiente, pero que vamos a tener que conseguir que alguien lo instale para nosotros. Le dije que estaba bien y le agradecí. Unos 10 minutos después, ella se detiene para dejar la unidad de ventana y descargarla. Un tipo mayor, flacucho, pálido y desaliñado, con tatuajes de prisión, sin camisa y con jeans que le quedaban demasiado grandes, cruza mi patio y comienza a hablar con ella. Entonces, rápidamente me di cuenta de que era uno de mis vecinos drogadictos que vive en la caravana al otro lado de la calle para mí. Entonces, ella hace algo que no esperaba. Le pidió que entrara e instalara la unidad de ventana para mí y luego me dejó allí sola con ellos, mientras yo estaba realmente incómoda teniendo al hombre sospechoso en mi casa. Intenté ignorarlo y simplemente alegrarme de que tuvieran aire acondicionado. Mi hermana y nuestro perro estuvieron en su habitación todo este tiempo, así que solo éramos él y yo. Supongo que también debería agregar que solo mido 1,60 y tengo una discapacidad física. Esto es relevante para cómo reaccionaré más tarde. Comienza a desempaquetar la unidad y me pregunta dónde la quiero. Le dije que en la ventana de la cocina y luego me siento en el sofá de la sala de estar a varios metros de distancia. Llega al trabajo y empieza a charlar un poco, preguntándome mi nombre, mi edad, cuál era mi discapacidad, qué hago durante el día, si bebo o consumo drogas, etc. Le respondo lo más vagamente posible y luego me cuenta que le gusta mucho coquetear con todas las
las mujeres que viven a nuestro alrededor y que parezco mucho más joven que mi edad real. Estoy completamente asustada en este punto, pero me río nerviosamente, esperando que se apresure y termine su trabajo. Lo siguiente que me dijo me dio escalofríos y todavía me tiene inquieta. Luego me informa que ya conoció a mi hermana y, al parecer, ella le dijo que estaba sola en casa mientras ella estaba en el trabajo. Me congelé sin saber cómo responder. Unos minutos después, me llama para mostrarme cómo funcionaba la unidad. Honestamente, me resistía incluso a acercarme a él, así que me quedé a unos metros de distancia y asentí mientras hablaba. De repente, sacó su teléfono celular y comenzó a caminar hacia mí. ¿Quieres mi número? Logué, retrocedí y dije, no, está bien. Pero luego dice, vamos, ¿qué pasa si me necesitas para algo? Srenia, no, si necesito algo, se lo haré saber al propietario. En ese momento, me doy cuenta de que me tiene acorralada contra la encimera de la cocina y está justo delante de mí. Bueno, si no quieres mi número, ¿por qué no me das el tuyo y luego podemos pasar el rato alguna vez? Swing, dijo de forma escalofriante. Sabía que obviamente no podía huir de él ni vencerlo en ningún tipo de altercado, así que solo dije que estaba bien, pero pensé que le daría un número falso y diría 7 dígitos al azar. Pero luego hizo algo en lo que ni siquiera había pensado. Apagó el teléfono justo delante de mí. Contuve la respiración mientras escuchaba un timbre, rezando para que nadie contestara. Fue al buzón de voz y terminó la llamada, mirándome a los ojos y cantando con sospecha. Fue directo al buzón de voz. Sí, lo siento, creo que mi teléfono está muerto, dijo, sonriendo con una sonrisa viscosa. Y luego dijo, bueno, no te preocupes, te llamaré más tarde cuando llegue a casa. Finalmente, salió de mi cara y se fue. Todavía estoy muy preocupada de que pueda intentar entrar y hacerme algo mientras estoy sola en casa, pero realmente espero que eso no pase. Historia número 21. Solía vivir en un condominio con mi madre durante parte del año mientras estaba en la universidad. Los vecinos eran realmente geniales y era un vecindario aceptable en su mayoría. Sin embargo, las cosas habían cambiado muy rápido. Esta pareja se había mudado al condominio de 2 pisos de al lado, creyendo que lo arreglarían para venderlo con una ganancia. Ahora, esto parece bastante normal, excepto por el hecho de que eran 2 drogadictos y solo trabajaban en el condominio en mitad de la noche todas las noches, sin preocuparse por nadie. Trabajaban haciendo el mayor ruido posible. Tratamos de soportarlo. Sin embargo, ya que solo debería haber tomado unos 6 meses, ¿verdad? Incorrecto. Tomó 2 años y trabajaban a propósito justo al lado del dormitorio de mi madre. Un par de veces jodían nuestra electricidad en los días más calurosos del verano. Cuando mi madre se quejaba, se disculpaban a medias y, mientras se alejaban, en realidad dijeron que deberían haber matado a la perra y a su estúpido gato. Finalmente, intentaron venderlo, pero nadie lo compraría porque arruinaron por completo el condominio. Eventualmente, se lo alquilaron a algunos parientes, cuya sorpresa, también eran drogadictos. Sus hijos destruían la propiedad de todos los demás, y siempre que los confrontaban, les apuntaban con un arma. Todos los demás vecinos comenzaron a mudarse por miedo, ya que la policía no hacía nada, y si llamabas, podías estar seguro de que tu vida corría peligro cuando debería haber sido lo contrario. Mi madre solo durmió 2 o 3 horas durante un año. Una vez llamó a la policía, y el vecino vino, y de hecho, le cortó la llanta, lo suficiente para que burbujeara y explotara en la carretera. La parte aterradora no es realmente por la seguridad de mi madre, sino que ni siquiera les importó que cuidara a 2 bebés y los llevara a menudo en ese auto. Estaban dispuestos a matarla a ella y a 2 bebés. La gota que colmó el vaso fue cuando apuntaron con una escopeta a la ventana por la que estaba mirando el 4 de julio. Mi hermana terminó comprando una casa nueva y todos nos fuimos a vivir con ella. Historia número 22. Hace unos 5 años, yo era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Era finales de mayo y me quedé despierto hasta muy tarde estudiando para un examen final de español. Alrededor de las 12:30, todos sus perros comenzaron a ladrar como locos. Fue un poco desagradable, ya que mi familia vive en un vecindario muy agradable del sur de California, con altas tasas de delincuencia, pero simplemente lo ignoré, pensando que solo vieron un mapache o tal vez un zorrillo afuera. Los perros continuaron ladrando durante los siguientes 5 minutos, más o menos. Salí y traté de calmarlos, pero nada pareció funcionar. Finalmente, mi padre, que estaba muy aturdido, bajó las escaleras. Cuando llegó abajo, escuchamos un fuerte golpe que venía de afuera. Salté, pero traté de asegurarme de que solo era un animal en este punto. Los perros ahora estaban creciendo en la ventana. Mi padre no quería que los ladridos de los perros despertaran a mi madre y hermanos, así que decidió salir con una linterna y una escoba para asustar al animal. Observé ansiosamente desde la ventana
ventana mientras salían para verificar qué estaba causando esta conmoción. Había apuntado su linterna hacia nuestros botes de basura y gritó de una manera que nunca lo había escuchado gritar antes. En cuestión de segundos, mi madre estaba abajo conmigo, me alejó de la ventana y me llevó de vuelta a mi habitación, donde luego continué mirando desde la ventana de mi dormitorio. Lo que entonces vi fue una mujer de mediana edad con sangre por todas partes. Llevaba una bolsa de lona que decía contener su ropa de la casa. Estaba hablando con mi padre entre lágrimas, pero no pude entender lo que estaba diciendo. Después del hecho, descubrí que le estaba rogando a mi padre que la refugiara en su casa porque su esposo estaba borracho abusando de ella. Ella afirmó que vivía al lado de nosotros y luego corrió a nuestra casa después de que comenzó el abuso. Aunque nunca habíamos conocido a ese grupo de vecinos, nos habíamos mudado a la casa aproximadamente un mes antes y pensamos que aún no los conocíamos. Mi padre le dijo que hablaría con mi madre para ver cómo se sentía acerca de dejar entrar a una extraña a nuestra casa. Sin embargo, cuando entramos, ella empujó la puerta. En este punto, ya no podía ver lo que estaba sucediendo, pero podía escucharla. La mujer tenía un acento de Europa del Este muy fuerte y, cuando mi mamá se ofreció a llamar a la policía, dijo que ya lo había hecho. Esperé en mi habitación con mucho miedo, sin estar segura de si el marido abusivo vendría a nuestra casa. Esperé mucho tiempo para escuchar las sirenas de la policía, pero no vinieron. Mi papá se ofreció a llamar a la policía de nuevo, pero ella se negó continuamente. Escuché a mi mamá decir que quería ver cómo estaba y ver si toda la conmoción me despertaba. Cuando entró en mi habitación, disparó y cerró la puerta con llave y me dijo que tenía un mal presentimiento. Luego llamó a la policía y, cuando pregunté, dijeron que no habían recibido una llamada sobre violencia doméstica en el área. Mi mamá me dijo que me escondiera en el armario, lo cual me pareció realmente extraño, pero la escuché. Solo pude escuchar voces apagadas a partir de este punto. Pero esto es lo que sucedió desde la perspectiva de mi mamá. Después de salir de mi habitación, dijo que la señora ya no parecía preocupada. La mujer con la bolsa fue a lavarse al baño. Mis padres estaban en la sala de estar y mi mamá estaba en medio de decirle a mi papá que tenía un presentimiento horrible sobre esto y que necesitaban moverse, cuando de repente escucharon un golpe en el baño. Mis padres fueron a mirar y luego comenzaron a caminar hacia el baño, que ninguno de los dos podía ver, ya que no estaba conectado a la sala de estar, y se sorprendieron por lo que encontraron. La señora se había colado en nuestra sala de estar y estaba poniendo consolas de juegos caras, así como otras pertenencias, en su bolso de lona. Después de unos segundos, buscó en su bolso y sacó un cuchillo de cocina realmente enorme. La señora luego exigió que la llevaran a la joyería de mi madre. Es muy importante entender el diseño de esta área de mi casa. Para esta parte, mis padres estaban parados en la cocina y ella, la señora, fue arrestada y descubrieron que estaba drogada con algún tipo de cocaína y esteroides que la habían vuelto violenta. Esto es lo que más me asusta. Aunque la policía habría llegado a su casa solo unos minutos después, si mis padres no hubieran podido encerrarla en la cocina, no se sabe lo que podría haber hecho. Milagrosamente, mi hermano durmió durante toda la prueba, incluso con las sirenas. Mi papá quedó con puntos de sutura y una cicatriz muy grande en el brazo y tuve que ver a un terapeuta, ya que cada vez que mis perros ladraban por la noche me asustaba. Ahora estoy mejor, pero estoy muy contento de que la situación se haya resuelto sin que nadie saliera gravemente herido. Bueno, además de mi papá, por supuesto. Historia número 23. Esto me lo dijo un viejo amigo y compañero de trabajo cuyo vecino ha hecho de su vida lo que solo puede compararse con una verdadera pesadilla. Realmente no creí lo que dijo al principio, ya que resulta que otros en el área conocen a este vecino por ser realmente un poco loco y varias personas me lo han dicho personalmente desde entonces. Esto pasó, incluso mi propia jefa lo mencionó y ella es prácticamente una segunda madre para mí y no tiene nada que ganar mintiendo al respecto. Ahora no puedo darte la ubicación exacta, pero puedo decirte que esto tiene lugar en el centro de Michigan. Todo comenzó hace unos 7 años y ha empeorado progresivamente, especialmente en los últimos meses. Mi vecino siempre ha sido un poco extraño, pero parece que realmente se volvió loco cuando encontró a su esposa con otro hombre, como que perdió los estribos. Todo comenzó cuando encontramos a nuestros perros muertos después de que alguien les disparara. Sin embargo, no fue tan difícil adivinar quién
quién lo hizo, porque las casas por aquí son pocas y distantes entre sí. Esto sucedió algunas veces, pero como vivíamos donde vivíamos y como estaban las cosas por aquí, nadie llamó a la policía. Esto se debió en parte a que el tipo era inestable. No había pruebas contundentes que lo vincularan con eso, sin mencionar que si la policía no encontraba nada, sabría quién los llamó. Así que saltemos a hace unos meses, cuando otro perro desapareció. Terminé caminando hacia el bosque alrededor de nuestra casa, y solo en eso, siendo que mi amigo no quería ir conmigo, había estado afuera un rato cuando lo escuché a lo lejos. Después de mirar un poco, lo vi. Después de lo que hizo en el pasado, decidí que necesitaba al menos algún tipo de evidencia. Así que saqué mi teléfono para comenzar a grabar. Intenté acercarme un poco más, escondiéndome detrás de un árbol para que solo el teléfono estuviera afuera para grabar. Estaba debajo de un grupo de pinos, cavando un hoyo grande. Grité fuerte solo para ver qué haría. Sí, no fue la mejor idea. Ahora, una persona normal miraría a su alrededor, ¿sabes? Mirar los alrededores para averiguar de dónde venía el ruido. No este tipo. El cabrón salta del hoyo, agarra una pistola y comienza a agitarla. Tomé esto como mi señal y, mientras miraba hacia otro lado, me largué de allí. Después de eso, no podía dejar de pensar en qué podría estar cavando ahí atrás. No importa lo que se me ocurriera, parece que no puedo encontrar una razón lógica de por qué estaba haciendo eso. Aunque, para ser justos, ¿desde cuándo algo de lo que está haciendo es lógico? Unas noches después, mi perro se había escapado de nuevo. Los tenemos en una cerca invisible, pero uno de los que llamaron se estaba portando mal. De todos modos, esto sucedió a las 3 de la mañana. Por supuesto, el perro no estaba en nuestro patio, pero al menos tenía un amigo en ese momento para buscar conmigo. Así que salimos, estábamos caminando por el bosque y me di cuenta de que la puerta del garaje del vecino estaba abierta de par en par y las luces estaban encendidas. Curiosos, nos dirigimos silenciosamente hacia mí y saqué mi teléfono. Después de lo que había visto la última vez cuando nos acercamos al garaje, le había entregado el teléfono a mi amigo. Luego fui a la parte de atrás para buscar a mi perro, mientras mi amigo se quedaba adelante. Pero luego lo vi parado en su banco de trabajo en la parte trasera del garaje. Fue una de esas cosas en las que simplemente miras con incredulidad o tienes que hacer una doble toma para realmente darte cuenta de lo que estás viendo. Son las 3 de la mañana y este tipo está parado en su garaje afilando lo que parecen lanzas. No estoy bromeando, malditas lanzas. Después de un rato, se detuvo y se dirigió a la casa. Luego abrió la puerta y salió al lado del garaje. Mi amigo se movió a un lado del garaje y vi que la luz del costado de la casa estaba encendida y él estaba sentado cerca. El tipo sale y toma una bolsa negra extremadamente pesada y la pone en su carretilla. Ahora, para poner esto en perspectiva, es un tipo grande y, según su propio hermano, puede levantar alrededor de 500 libras, así que lo que sea que esté en esta bolsa es basura normal. Se quedó allí por un momento, tomó una pala y la puso con la bolsa. Luego comenzó a caminar hacia la oscuridad, hacia el bosque, en la misma dirección del lugar en el que lo vi cavar antes. Después de todo esto, decidí regresar un par de noches después. Esta vez, llegando a su garaje justo a tiempo para encontrarlo, sacando otra bolsa. Esta vez, aunque las cosas se pusieron aún más raras, la saca y luego se agacha y comienza a golpearla. Luego procede a agarrar un palo de golf y comienza a golpearlo aún más fuerte. Hace esto unas cuantas veces. Luego lanza el palo detrás de él y luego lo pone en su carretilla. Luego toma su pala, dándole un último buen golpe y luego comienza en el bosque de nuevo. Esto nos lleva hasta hace un par de semanas. Mi perro había desaparecido durante unos días y, temiendo lo peor, decidí hacer un movimiento audaz o estúpido, como quieras llamarlo. Después de ver que se fue a cazar, me dirigí a su casa y entré. Lo que pensé que encontraría, no estoy muy seguro de ello, pero pensé que valdría la pena echar un vistazo, ya que no pude encontrar a mi perro en ningún otro lugar. Y obviamente ha estado tramando algo. Me dirigí y comencé a mirar alrededor, subiendo desde el sótano. Pero fue cuando estaba en el segundo piso que mis peores temores se hicieron realidad. Entonces escuché un sonido que casi hizo que mi corazón saltara de mi pecho. La puerta de abajo se abrió. Él estaba de vuelta. En pánico, me metí en el armario de la primera habitación que encontré, que por supuesto era su dormitorio. Cerré la puerta y luego me agaché, esperando a que se fuera de nuevo. Pero en lugar de eso, subió las escaleras a la habitación y luego se sentó con su atuendo y máscara todavía puestos, apoyando su arma contra su escritorio. Me senté allí sin estar seguro de qué haría, cuánto tiempo estaría allí, si me encontraría o qué me haría si lo hiciera. Esperé lo que pareció una eternidad, pero terminó siendo en realidad un par de minutos, hasta que hubo un sonido desde abajo. No podía creer mi suerte. Saltó, agarró su rifle y luego corrió escaleras abajo. Aproveché esta oportunidad para correr siguiendo las escaleras hasta el sótano y luego afuera. Mientras estaba ocupado, no creo que haya corrido tan rápido antes en mi vida. Salí por la puerta trasera y luego me escabullí hacia el bosque y finalmente regresé a mi casa. Así
Así que la buena noticia es que estoy vivo, y el ruido que escuché cuando agarró su arma y corrió escaleras abajo, porque eran los malditos policías, esperando con una orden de arresto. Todavía estoy tratando de averiguar qué hizo este psicópata, pero no he recibido una respuesta de su hermano, o incluso de la policía. Dejé una pista insinuando el bosque, pero hasta donde yo sé, nadie ha puesto un pie allí, al menos no todavía. Actualmente, todavía está sentado en la cárcel, y espero que se quede así por un tiempo. Entonces, tengo una actualización. Mi amigo y yo habíamos ido al bosque cuando sabíamos que no estaba en casa para tratar de ver si podíamos averiguar qué estaba cavando. Terminamos encontrando un anillo de esas lanzas clavadas en el suelo con agujeros realmente grandes frente a ellas, algunos de los cuales habían sido rellenados. Por supuesto, eran del tamaño tradicional de una tumba, incluidos unos 6 pies de profundidad. No sé qué estaba haciendo este cabrón, pero voy a estar atento. Actualización 2. Mientras el vecino loco estaba en la cárcel, terminé haciendo un trabajo durante el verano para su hermano, que es un poco menos loco, pero todavía un poco raro. Quería que cavara un hoyo para él en la esquina del sótano, supuestamente para el drenaje, aunque curiosamente me pidió que lo hiciera lo suficientemente grande para que alguien pudiera bajar allí. Lo único que noté mientras estaba allí fue el olor. Era el de algo podrido, carne podrida en particular. Era el mismo tipo de olor que obtienes de un ciervo hinchado al costado de la carretera en un día caluroso y soleado. Bueno, ¿por qué haría esto por él? Bueno, la respuesta simple es que he tratado con personas sospechosas antes y él no parecía tan malo como su hermano. Y bueno, realmente necesitaba el dinero de cualquier manera. Hice el trabajo y me largué de allí. Está bien, así que aquí está la actualización final de la historia. Salió de la cárcel y ahora está de vuelta en casa. Toda esta información se recopiló en 2015 a 2016 y ha pasado mucho tiempo desde que todo esto sucedió. Tal vez hubo algo siniestro, tal vez solo fue un tipo perdido, pero la realidad es que nunca hubo evidencia clara que lo implicara en ningún crimen, excepto por todo lo extraño. Historia número 24. Esto pasó, incluso mi propia jefa lo mencionó, y ella es prácticamente una segunda madre para mí y no tiene nada que ganar mintiendo al respecto. Ahora no puedo darte la ubicación exacta, pero puedo decirte que esto tiene lugar en el centro de Michigan. Todo comenzó hace unos 7 años y ha empeorado progresivamente, especialmente en los últimos meses. Mi vecino siempre ha sido un poco extraño, pero parece que realmente se volvió loco cuando encontró a su esposa con otro hombre, como que perdió los estribos. Todo comenzó cuando encontramos a nuestros perros muertos después de que alguien les disparara. Sin embargo, no fue tan difícil adivinar quién lo hizo, porque las casas por aquí son pocas y distantes entre sí. Esto sucedió algunas veces, pero como vivíamos donde vivíamos y como estaban las cosas por aquí, nadie llamó a la policía. Esto se debió en parte a que el tipo era inestable. No había pruebas contundentes que lo vincularan con eso, sin mencionar que, si la policía no encontraba nada, sabría quién los llamó. Así que saltemos a hace unos meses, cuando otro perro desapareció. Terminé caminando hacia el bosque, alrededor de nuestra casa, y solo en eso, siendo que mi amigo no quería ir conmigo, había estado afuera un rato cuando lo escuché a lo lejos. Después de mirar un poco, lo vi. Después de lo que hizo en el pasado, decidí que necesitaba al menos algún tipo de evidencia, así que saqué mi teléfono para comenzar a grabar. Intenté acercarme un poco más, escondiéndome detrás de un árbol para que solo el teléfono estuviera afuera para grabar. Estaba debajo de un grupo de pinos cavando un hoyo grande. Grité fuerte solo para ver qué haría. Sí, no fue la mejor idea. Ahora, una persona normal miraría a su alrededor, ¿sabes? Mira a los alrededores para averiguar de dónde venía el ruido. No este tipo. El cabrón salta del hoyo, agarra una pistola y comienza a agitarla. Tomé esto como mi señal y mientras miraba hacia otro lado, me largué de allí. Después de eso, no podía dejar de pensar en qué podría estar cavando ahí atrás. No importa lo que se me ocurriera, parece que no puedo encontrar una razón lógica de por qué estaba haciendo eso, aunque para ser justos, ¿desde cuándo algo de lo que está haciendo es lógico? Unas noches después, mi perro se había escapado de nuevo. Los tenemos en una cerca invisible, pero uno de los que llamaron se estaba portando mal de todos modos. Esto sucedió a las 3 de la mañana. Por supuesto, el perro no estaba en nuestro patio, pero al menos tenía un amigo en ese momento para buscar conmigo, así que salimos. Estábamos caminando por el bosque y me di cuenta de que la puerta del garaje del vecino estaba abierta de par en par y las luces estaban
encendidas. Curiosos, nos dirigimos silenciosamente hacia allí. Saqué mi teléfono después de lo que había visto la última vez. Cuando nos acercamos al garaje, le había entregado el teléfono a mi amigo. Luego fui a la parte de atrás para buscar a mi perro, mientras mi amigo se quedaba adelante. Pero luego lo vi parado en su banco de trabajo en la parte trasera del garaje. Fue una de esas cosas en las que simplemente miras con incredulidad. O tienes que hacer una doble toma para realmente darte cuenta de lo que estás viendo. Son las 3 de la mañana y este tipo está parado en su garaje, afilando lo que parecen lanzas. No estoy bromeando, malditas lanzas. Después de un rato, se detuvo y se dirigió a la casa. Luego abrió la puerta y salió al lado del garaje. Mi amigo se movió a un lado del garaje y vi que la luz del costado de la casa estaba encendida y él estaba sentado cerca. El tipo sale y toma una bolsa negra extremadamente pesada y la pone en su carretilla. Ahora, para poner esto en perspectiva, es un tipo grande y según su propio hermano, puede levantar alrededor de 500 libras. Así que lo que sea que esté en esta bolsa es basura normal. Se queda allí por un momento, toma una pala y la pone con la bolsa. Luego comienza a caminar hacia la oscuridad, hacia el bosque, en la misma dirección del lugar en el que lo vi cavar antes. Después de todo esto, decidí regresar un par de noches después, esta vez llegando a su garaje justo a tiempo para encontrarlo sacando otra bolsa. Esta vez, aunque las cosas se pusieron aún más raras, la saca y luego se agacha y comienza a golpearla. Luego procede a agarrar un palo de golf y comienza a golpearlo aún más fuerte. Hace esto unas cuantas veces. Luego lanza el palo detrás de él y luego lo pone en su carretilla. Luego toma su pala, dándole un último buen golpe y luego comienza en el bosque de nuevo. Esto nos lleva hasta hace un par de semanas. Mi perro había desaparecido durante unos días y temiendo lo peor, decidí hacer un movimiento audaz o estúpido, como quieras llamarlo. Después de ver que se fue a cazar, me dirigí a su casa y entré. Lo que pensé que encontraría, no estoy muy seguro de ello, pero pensé que valdría la pena echar un vistazo, ya que no pude encontrar a mi perro en ningún otro lugar y obviamente ha estado tramando algo. Me dirigí y comencé a mirar alrededor, subiendo desde el sótano, pero fue cuando estaba en el segundo piso que mis peores temores se hicieron realidad. Entonces escuché un sonido que casi hizo que mi corazón saltara de mi pecho. La puerta de abajo se abrió. Él estaba de vuelta. En pánico, me metí en el armario de la primera habitación que encontré, que, por supuesto, era su dormitorio. Cerré la puerta y luego me agaché esperando a que se fuera de nuevo, pero en lugar de eso, subió las escaleras a la habitación y luego se sentó con su atuendo y máscara todavía puestos, apoyando su arma contra su escritorio. Me senté allí sin estar seguro de qué haría, cuánto tiempo estaría aquí si me encontraba o qué me haría si lo hiciera. Esperé lo que pareció una eternidad, pero terminó siendo en realidad un par de minutos hasta que hubo un sonido desde abajo. No podía creer mi suerte. Saltó, agarró su rifle y luego corrió escaleras abajo. Aproveché esta oportunidad para correr siguiendo las escaleras hasta el sótano y luego afuera mientras estaba ocupado. No creo que haya corrido tan rápido antes en mi vida. Salí por la puerta trasera y luego me escabullí hacia el bosque y finalmente regresé a mi casa. Así que la buena noticia es que estoy vivo y el ruido que escuché cuando agarró su arma y corrió escaleras abajo porque eran los malditos policías esperando con una orden de arresto. Todavía estoy tratando de averiguar qué hizo este psicópata, pero no he recibido una respuesta de su hermano o incluso de la policía. Dejé una pista insinuando el bosque, pero hasta donde yo sé, nadie ha puesto un pie allí. Al menos, no todavía. Actualmente, todavía está sentado en la cárcel y espero que se quede así por un tiempo. Así que tengo una actualización. Mi amigo y yo habíamos ido al bosque cuando sabíamos que no estaba en casa para tratar de ver si podíamos averiguar qué estaba cavando. Terminamos encontrando un anillo de esas lanzas clavadas en el suelo con agujeros realmente grandes frente a ellas, algunos de los cuales habían sido rellenados. Por supuesto, eran del tamaño tradicional de una tumba, incluidos unos 6 pies de profundidad. No sé qué estaba haciendo este cabrón, pero voy a estar atento. Actualización 2. Mientras el vecino loco estaba en la cárcel, terminé haciendo un trabajo durante el verano para su hermano, que es un poco menos loco, pero todavía un poco raro. Quería que cavara un hoyo para él en la esquina del sótano, supuestamente para el drenaje, aunque curiosamente me pidió que lo hiciera lo suficientemente grande para que alguien pudiera bajar allí. Lo único que noté mientras estaba allí fue el olor. Era el de algo podrido, carne podrida en particular. Era el mismo tipo de olor que obtienes de un ciervo hinchado al costado de la carretera en un día caluroso y soleado. Bueno, ¿por qué haría esto por él? Bueno, la respuesta simple es que he tratado con personas sospechosas antes y él no parecía tan malo como su hermano y, bueno, realmente necesitaba el dinero de cualquier manera. Hice el trabajo y me largué de allí. Está bien. Así que aquí está la actualización final de la historia.
historia. Salió de la cárcel y ahora está de vuelta en casa. Toda esta información se recopiló en 2015 a 2016 y ha pasado mucho tiempo desde que todo esto sucedió. Tal vez hubo algo siniestro, tal vez solo sea otro adicto, lo cual es bastante común por aquí. Han pasado un par de años desde que hablé con la persona de la que vino la historia, pero posiblemente podría contactar con más locura si obtengo alguna información nueva. Definitivamente la enviaré como siempre. Todos estén a salvo ahí fuera.